Listo, buenas noches, Bien, profesor Franklin. Tiene la buenas palabra noches. con el grupo 2022, así que adelante. Bueno, muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes, esta vez de manera síncrona. Yo quería empezar esta reunión y quiero aclararles a los participantes que pueden hacer preguntas en el momento que así lo decidan. Pero quería empezar esta reunión con lo que tenemos en la pantalla, que es el plan de evaluación, porque un poco para clarificar dónde estamos, qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Como vemos en pantalla, pues ya hicimos nuestro ensayo de noción de la realidad. Ya hasta ayer o hasta esta mañana estuve enviando algunos las calificaciones, sobre todo de quienes enviaron en los últimos días. Hay participantes que todavía no han entregado este ensayo. Afortunadamente son muy pocos, pero bueno, los animo a que entreguen la actividad. Quien no haya entregado o quien tenga alguna situación, pues se comunique conmigo por privado y entonces activamos la plataforma para que estas personas puedan entregar, porque ya por plataforma está cerrado. Luego tenemos el mapa conceptual de la nociología y la pentadimensionalidad del conocimiento, que, bueno, tiene fecha de entrega. Tenía fecha de entrega hasta la semana pasada, hemos dado unos días más, pero ya a partir de mañana empiezo a enviarles los resultados de esta evaluación a quienes ya entregaron. Digamos que tenemos entonces estas dos actividades ya cubiertas, porque la mayoría, yo diría que casi el 90% de cada sección ya ha entregado estos productos. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos actividades cerradas. ¿Dónde estamos? Estamos ahora en la fase de los foros. Y aquí me voy a detener un poco porque, fíjense, esta actividad de los foros, más allá de generar la discusión entre los participantes sobre el tópico que estamos trabajando, tiene como intención, si observaron el foro anterior, tiene como intención ir contribuyendo a generar el cuadro de indicadores paradigmáticos y la fundamentación paradigmática de la propuesta de investigación. Si ustedes observan el planteamiento, me voy a cambiar de página un momento, que lo tengo abierto a propósito de ello. Si ustedes observan el foro, está la presentación de la dimensión ontológica, una presentación bastante breve, un video bastante breve, un poco para introducir y aclarar algunos términos. Luego, bueno, están unos materiales que los invito a que los revisen, pero el foro ¿en qué consiste? Se le pide que con base a esos indicadores ontológicos que están en la presentación, en el caso de la dimensión ontológica trabajamos con dos indicadores, el tipo de realidad y la naturaleza de esa realidad. Entonces que usted plantee su propósito de investigación y argumente cuál es la dimensión ontológica de su investigación. Algunos, bueno, ya varios han respondido el foro o algunos han hecho réplica, han respondido sus comentarios, pero fíjense, la intención de esto, la clave de esto es que usted diga, bueno, mira, mi investigación tiene que ver con un ambiente escolar, con un ambiente o con una comunidad, si voy a trabajar en un medio no formal o informal, y bueno, asumo que la naturaleza es social, pero ojo, hay quienes pudiesen decir, bueno, mira, mi naturaleza, yo estoy trabajando con personas, sin embargo, yo esas cualidades, esas personas las voy a convertir en indicadores, por lo tanto, lo asumo como un medio o como una realidad natural, entendiendo que voy a convertir esas cualidades de esos sujetos en indicadores que puedo cuantificar. Esto es importante que lo tengamos claro porque ya de entrada, con esta primera dimensión, usted está marcando la pauta de cuál va a ser el paradigma que usted va a asumir en su investigación. Claro que usted ahorita no lo está declarando, pero sí es importante que ya usted vaya precisando, bueno, ¿cómo concibo yo? Ciertamente todos están trabajando con sujetos, pero ¿cómo los Disculpe, concibo? ¿me Ajá. puede hacer el favor de repetirme cuáles son en la dimensión ontológica, cuáles son los dos aspectos que debemos tener en cuenta para responder el foro? Sí, sí. Está en la presentación. Si entra a la clase, ahí está Vale. la presentación. Pero, de todas maneras, voy a poner acá, excelente tu pregunta. Creo que fue Sarixa la que preguntó. Excelente tu pregunta, Sarixa, porque me voy a permitir mostrarle este cuadro que se los dejé, si mal no recuerdo, cuando estuvimos en Colombia, en Santa Marta. Le dejamos este cuadro porque este cuadro es uno de los productos que van a entregar. Este cuadro, me voy a ir otra vez un momentico al plan de evaluación, corresponde a esto, al cuadro de indicadores paradigmáticos, que vale 20%. Que recuerdo que en Santa Marta
quedamos con la duda, o por lo menos yo quedé con la duda, si vamos a trabajar el cuadro por grupos o lo íbamos a hacer de manera individual. Eso no lo hemos decidido. Pudiésemos decidirlo más adelante. A lo mejor hacemos una encuesta por el grupo de WhatsApp y rápidamente definimos cómo lo hacemos. Pero más allá de cómo se vaya a entregar, fíjense bien, la intención del foro, y lo acabo de decir y lo voy a repetir nuevamente, es que usted vaya construyendo en paralelo, además de participar en el foro, que usted sabe que es su participación, ¿verdad? Es decir, usted en primera instancia plantea su propósito y en función a las dimensiones a los indicadores que se estén trabajando para la dimensión, explica cómo usted lo asume para su propósito de investigación. En este caso, para la dimensión ontológica, trabajamos con dos indicadores, el tipo de realidad y la naturaleza de la realidad, y que está explicado en la presentación. Y además, usted va a ir trabajando en paralelo con el cuadro de indicadores paradigmáticos y ya usted está construyendo el trabajo final, que es la fundamentación paradigmática de la propuesta de investigación. Porque, ¿en qué consiste esta fundamentación paradigmática? Este último trabajo que va a entregar el 14 de mayo. Bueno, básicamente usted va a decir, el paradigma en el cual se enmarca mi investigación es tal, y es así porque en lo ontológico se percibe se asume de tal manera, en lo epistemológico de tal manera, en lo axiológico de tal manera, ¿sí? De modo que eso que usted está respondiendo en el foro, téngalo guardadito, ¿ok? Haga las observaciones, las sugerencias que le hagan sus compañeros o que le haga el profesor, pero téngalo guardadito, porque eso es lo que usted va a compilar para ese trabajo final, para esa fundamentación paradigmática. De modo que aquí estamos construyendo ese trabajo final. ¿Sí? La participación en el foro, además de permitirme socializar lo que he leído, cómo lo estoy entendiendo, ¿verdad? Y discutir con mis compañeros, además me permite ir construyendo ese trabajo final. Y eso quiero que lo tengan suficientemente claro. O sea que aquí el esfuerzo es para llegar a ese producto final. Bien, ahora, Sarixia creo que preguntaba, ajá, ¿cuáles eran los indicadores? Yo le decía, bueno, eso está en la presentación de la clase, pero no importa, porque aquí están todos, fíjense. En este cuadro, que creo que se lo dejé cuando fue a Santa Marta, pero yo se los voy a publicar en el aula. Este cuadro, fíjense que está vacío. Y aparece dimensiones, ontológico, que es lo que estamos trabajando la semana pasada y esta, lo epistemológico, que lo trabajaremos 2 semanas más, lo axiológico, lo metodológico y lo teleológico. Estos son, perdón, estoy un poco mal de la garganta, las 5 dimensiones del conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores para cada dimensión? Entonces, en primer lugar, para la dimensión ontológica trabajamos, desde la semana pasada presentamos 2 indicadores, por lo menos 2 indicadores, la concepción de la realidad y el tipo de realidad, ¿sí? Entonces, pero cada paradigma lo concibe, lo caracteriza de una manera distinta. Y eso, para el caso de la dimensión ontológica, lo dijimos en la clase pasada y hoy vamos a repasar algunas cosas en la clase que vamos a tener hoy, en la presentación de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer usted con este cuadro? Básicamente usted lo que va a ir completando semana tras semana, y por eso es que es bueno que vayamos definiendo, pues pudiésemos hacerlo a partir de mañana, porque hoy terminamos un poco tarde, pero pudiésemos hacerlo a partir de mañana, si esto lo vamos a hacer en grupos o lo vamos a hacer en individual, como usted se sienta más cómodo, porque aquí la intención es que construyamos juntos, ¿ok? Entonces, como la intención es que construyamos juntos, podemos trabajar en grupo, o bueno, quien decida hacerlo individual lo puede hacer individual, pero aquí lo que interesa es que semana tras semana vayamos caracterizando, bueno, cómo se concibe la realidad en el paradigma positivista, en el paradigma socioconstructivista, en el paradigma sociocrítico. ¿Cuál es el tipo de realidad que aborda el paradigma positivista? ¿Cuál es el tipo de realidad que aborda el paradigma socioconstructivista y el paradigma sociocrítico? ¿Sí? De todas maneras, esto lo vamos a ir... esto se van dando pistas, ¿no? En los videitos que les voy grabando, en las clases asíncronas, y está en los materiales. Pero la intención es que usted lo vaya perfilando, ¿ok? Aquí, ojo, este cuadro no se completa con párrafos de información, no. Son palabras clave. 3, 4 palabras claves es la respuesta para cada uno de estos indicadores. Porque esto es como tener como armar como un gran esquema que me permita tener tips, ¿verdad? De cómo puedo yo caracterizar, identificar si estoy en un paradigma o en otro. ¿Ok? Entonces, este producto lo vamos a ir construyendo a partir de los foros y tiene una fecha de entrega, ya el producto final, la síntesis final, y a partir de esto usted dice, bueno, mi investigación, como lo ha venido trabajando semana tras semana, no sé, sociocrítica, porque en lo ontológico concibo la realidad de tal manera, el tipo de realidad de tal manera, la relación entre el investigador y el investigado es tal cosa, la relación teoría práctica es tal cosa. Es decir, que en ese trabajo final, usted va a caracterizar su paradigma de investigación, o mejor dicho, su propuesta de investigación, la va a enmarcar en un paradigma en función de cómo responda a esos indicadores. ¿Bien?
¿Estamos claros con esto? Porque esto es fundamental, porque esta es la naturaleza de este curso. ¿Estamos claros con esta actividad? Sí, profe, por supuesto. Ok, perfecto. Si alguien tiene dudas, pregunte, porque estos momentos son muy valiosos y tenemos que aprovechar. Bueno, podemos hacerlo por WhatsApp también, o por privado, como usted prefiera, pero estos momentos son muy valiosos. Entonces, fíjense. Profe, Esta- esto lo vamos Ajá. a hacer desde la realidad de nuestra idea o para la investigación, ¿verdad? Pero es que son los 3 paradigmas, tenemos no. que... El cuadro es desde la teoría. Ah, ¿sí? listo, listo, La profe. caracterización para cada paradigma es desde la teoría. Lo que usted va a hacer en función de su propuesta de investigación es el trabajo final. Cuando usted vaya a caracterizar su paradigma de investigación o vaya a fundamentar desde la pentadimensionalidad del conocimiento su propuesta de investigación, entonces usted va a decir, bueno, mi propósito de investigación es develar la influencia que tiene tal cosa en el proceso de aprendizaje. Ajá. ¿Cómo concibo yo paradigmáticamente esa investigación? Bueno, la concibo sociocrítica. ¿Por qué? Porque en ontológico la realidad la asumí de tal manera, el tipo de realidad fue tal. ¿Me explico? Ahí usted sí va a aplicar eso a su producto de investigación. Listo, ¿sí? profe, Pero sí. este cuadro lo vamos a llenar desde la teoría, desde lo que indica la teoría. Profe, una pregunta. Muy bien, Independientemente gracias. de que en el cuadro obviamente aparecen los 3 paradigmas, al Ajá. momento de nosotros hacer el ejercicio final de diligenciamiento del cuadro, o sea, de acuerdo a la idea de investigación que uno haya venido construyendo, uno se va a casar con un solo paradigma. Y sobre ese paradigma desarrolla las 5 dimensiones. Pero muy bien. Creo que me habló Félix. Ajá. Pero fíjense, me voy otra vez al plan de evaluación para estar claros. El cuadro de indicadores paradigmáticos tiene que completarlo todo, no importa cuál sea el paradigma de su investigación. ¿Sí? Por eso decía hace un momento, se hace desde la teoría. Desde las hay presentaciones que hacerlo completo. Perfecto. es Listo, completo. profe, Por eso es que Claro. digo que pudiésemos hacerlo en grupo, porque a lo mejor yo estoy trabajando desde lo sociocrítico y algún compañero está trabajando desde el positivismo, otro desde lo socioconstructivista, y entonces nos vamos completando y vamos discutiendo y vamos armando. Esa no sería mala idea, porque se nutriría el proceso, ¿no? Exactamente. Por eso es que pienso que sí se puede hacer en grupo. Ahora, si los 3 estamos trabajando desde el positivismo o desde el sociocrítico, bueno, entonces los 3 tendremos que generar la discusión para completar los otros paradigmas que no estamos trabajando. Pero la intención es que lo trabajemos en grupo justamente para que se dé la discusión. Más allá de lo que está en el foro, que es frío, es escrito, ustedes puedan conversar, puedan dialogar, puedan intercambiar ideas, ¿verdad? Ajá. Ese cuadro se completa, se rellena completico, no importa, porque ese cuadro no tiene que ver con mi propuesta de investigación, sino con cómo se caracterizan los paradigmas. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tenga ese cuadro, yo digo, bueno, me voy a casar con tal paradigma. Bueno, no lo voy a decir cuando tenga el cuadro, lo voy diciendo desde ya, porque fíjese que en el foro del ontológico ya usted está asumiendo una postura de cómo es su realidad. No ha dicho cuál es el paradigma, pero sí está asumiendo una postura de cuál es la realidad, de modo que ya usted se está casando con un paradigma o con otro. ¿Lo puedo cambiar? Bueno, sí, claro que lo puede cambiar para el trabajo final, pero la idea es que usted ya vaya precisando a partir de esos indicadores hacia dónde va paradigmáticamente la investigación. Bien. Entonces, en función de esto, usted se va a construir su trabajo final, que es la fundamentación paradigmática de la propuesta de investigación. Entonces, ya usted tiene un propósito, ¿verdad? Y usted va a decir, bueno, en mi paradigma es tal, porque en ontológico ocurre esto, en epistemológico ocurre esto, ¿sí? Entonces, aquí sí lo casa con su propuesta de investigación. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Lo profe. escucho? Estamos bien. Ajá. Perfecto. Ajá. Aclarado este asunto, entramos a la clase de hoy. Si hay dudas, por favor, la preguntan. No hay problema que ya hayamos empezado el tema de hoy. Fíjense, esta presentación no se las he cargado. Probablemente lo haga la próxima semana, cuando trabaje con el grupo 2, por si acaso tengo que hacer algunos ajustes. Pero yo quise hablarles hoy, más allá de hablarles de la pentadimensionalidad y de estas cosas que vamos a ir trabajando a lo largo del semestre, yo quise hablarles hoy de un tema que yo siento que es fundamental, sobre todo en este curso, aclararlo, porque en este curso es cuando usted ya define, no lo define, pero por lo menos ya tiene mayor claridad de cuál pudiese ser el paradigma de su investigación. Esta presentación yo la titulé La modernidad y la posmodernidad hacia los paradigmas de investigación. ¿Y por qué la titulé La modernidad y la posmodernidad hacia los paradigmas de investigación? Bueno, porque digamos que de alguna manera todos nosotros hemos sido formados bajo un esquema, no solamente desde el punto de vista de las teorías educativas, sino incluso de los procesos investigativos desde los principios de la modernidad.
¿ok? Y que de un tiempo para acá, yo diría que más o menos como de la década de los 60 del siglo pasado, más o menos los 60, los 70 del siglo pasado, empezó a gestarse un movimiento que se llamaba posmodernidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es eso de la posmodernidad? ¿Es tan distinta realmente la posmodernidad de la modernidad? ¿Es una ruptura completamente con la modernidad o es una adecuación? O sea, ¿en qué consiste esto, no? ¿Y cómo se traduce esto en los paradigmas de investigación? Un poco de eso vamos a estar hablando en la sesión de hoy. ¿Bien? A ver. Yo dividí esta presentación en 5 puntos, en 5 aspectos que quiero desarrollar. Y un poco para no perderme en el discurso, ¿no? Lo primero que quiero hablar con ustedes es lo del tiempo histórico. Y fíjense que aparece el tiempo histórico y las formas del conocimiento, y luego en el tercer punto aparecen las formas del conocimiento. Porque de alguna manera vamos a ir dilucidando a lo largo de que estemos hablando del tiempo histórico. ¿Y por qué tenemos que hablar de la historia de la humanidad? Bueno, porque en la historia de la humanidad, esa clasificación historiográfica, que sobre todo desde el punto de vista eurocéntrico, aclaro, que con la que hemos sido formados clásicamente, pues allí podemos ver algunos indicios de cómo era el comportamiento de la sociedad, en qué creía la sociedad y cómo era la forma de generar el conocimiento. ¿Sí? Luego vamos a hablar entonces de la modernidad, algunos fundamentos básicos, algunos pilares básicos de la modernidad, qué nos deja la modernidad, para entonces poder caracterizar esas formas del conocimiento hasta la modernidad. Pasamos entonces luego a hablar de la posmodernidad, unos fundamentos básicos que en principio no son tan distintos a lo de la modernidad, por lo menos como indicador. Y luego vamos a ver cómo se traduce eso en los paradigmas de investigación. Yo aspiro con esta presentación, porque fíjense, yo me he encontrado cosas como que tesis, trabajo de investigación, que la gente dice, bueno, mi paradigma es el posmoderno. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es para la persona la posmodernidad? ¿No? Pareciera que no tenemos claridad en qué es la posmodernidad. Y ojo, es perfectamente válido que no tengamos claridad, porque la posmodernidad, a pesar de que ya he dicho que entiendo que se gesta a partir de la década de los 60 del siglo pasado, es muy reciente, está en pleno proceso de construcción, no tenemos suficiente claridad hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, alguien decía que, bueno, que la posmodernidad no es otra cosa que como una especie de reacción a lo moderno, pero que no termina de nacer, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ante este fenómeno, esta coyuntura de transición por la cual estamos pasando hoy día los seres humanos, porque afecta a todos nuestros modos de vida, es decir, afecta no solamente la investigación, cómo percibimos la investigación, afecta cómo nos relacionamos, afecta en qué creemos, cuestionamos todo, no existen verdades absolutas. Entonces, por supuesto que esto afecta a la economía, afecta a todo, ¿no? La política, todo. Entonces, por supuesto entonces que, bueno, es típico de estas coyunturas históricas de transición, de cambio de una manera de ver el mundo a otra, de ver la realidad a otra, hasta que se enrumba, hasta que se estabiliza, ¿no? Pero nosotros, en definitiva, lo que nos interesa es ver, bueno, eso cómo permea los paradigmas de investigación, o cómo se generan paradigmas de investigación, más bien. Porque antes del surgimiento de ese movimiento que se llama la posmodernidad, pues no existían los paradigmas de investigación, existía una sola manera de hacer investigación. Ahora los paradigmas van a emerger en la medida en que se empiece a cuestionar esa manera única de hacer investigación o esa manera única de construir el conocimiento. Entonces, sobre esto vamos a estar hablando, espero que el tiempo me sea suficiente, estoy pendiente de la hora, durante la jornada de hoy. Bien. Un poco para precisar lo del tiempo histórico, fíjense, yo empiezo esta definición y ustedes dirán, bueno, es que al profesor se le salió que es el profesor de geografía e historia. Sí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene que saber, o sea, no todos nuestros participantes son de geografía e historia. Entonces, pero ¿qué es eso de la historia? Entonces, generalmente nos dicen a nosotros, desde bachillerato, bueno, que la historia es una ciencia social, entendiendo, bueno, que es una ciencia social porque su objeto de estudio tiene que ver con el ser humano, con el pasado de ese ser humano, y que se basa en evidencias o fuentes, ¿sí? De hecho, los estudiosos de la historia dicen, bueno, en esa historiografía tradicional, eurocéntrica, precisan, bueno, es que la historia nace con la aparición, con la invención de la escritura, no con la aparición. Cuando el hombre inventa los sistemas de escritura, los códigos escritos, empieza a dejar testimonio de cómo fueron sus modos de vida, cómo se relacionaban, qué pasaba en su sociedad. Entonces, a partir de allí, se puede reconstruir ese evento histórico.
¿sí? En este sentido, pues yo le coloco ahí, en este sentido, el historiador, como sujeto que estudia la historia, tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. Ajá. Pero, ¿por qué damos esta definición de qué es historia? Bueno, porque básicamente todo lo que ocurrió antes de esa invención de la escritura no podemos suponer, podemos inferir qué pasó a partir de hallazgos arqueológicos, vestigios arqueológicos, etcétera, pero no tenemos precisión de cómo ocurrieron las cosas. ¿Ok? Una mayor precisión la podemos tener a partir de que encontramos evidencias escritas. Ajá. Ahora, ¿a partir de cuándo ocurre esto? Bueno, hay toda una cronología, una historiografía, hace referencia, bueno, que la historia de la humanidad se divide en una edad de piedra y después en una edad de los metales, que abarcó, esa prehistoria termina aproximadamente en el 400 antes de Cristo, pero fíjense, digo aproximadamente porque, como yo digo a mis estudiantes ya propiamente de historia, bueno, no es que sonó el cañonazo, o que el cañonazo, digo porque el 31 de diciembre a las 12 de la noche y cambiamos de año y cambiamos de etapa, no. Estos son procesos, ¿verdad? Son procesos. A lo mejor no fue en el 400, a lo mejor fue en el 399 para algunos, en el 398 para el otro, en el 405 para el otro, para otros. Lo que quiero que comprendan es que así como podemos establecer algunos límites cronológicos entre las etapas de la historia por los modos de vida, ajá, no me voy a detener aquí en la prehistoria, esto va a quedar en la presentación por si acaso alguien no quiere ver, pero no me voy a detener aquí porque ya he dicho que me interesa abordar desde que se inventa la escritura. Pero poco lo que comprendan con estos límites de tiempo es que, si bien es cierto que, bueno, son límites más o menos estimados, no es que toda la humanidad pasó de un momento a otro. Como no toda la humanidad ha pasado de la modernidad a la posmodernidad. A lo mejor en algunas sociedades lo tienen más claro y más consolidado, en otras están un poco más atrasados, en otros incipientes, en otros siguen en la modernidad, o incluso en otras siguen, bueno, en una etapa previa a la modernidad. ¿Okay? Lo que quiero que comprendan es que estos fenómenos sociales, estos cambios en las estructuras del pensamiento y en los modos de vida son transitorios, son progresivos. ¿Okay? Y así debemos entender lo que está ocurriendo con la posmodernidad. Bien, entrando ya a la historia, voy a hacer una cronología rápidamente de cómo tradicionalmente, clásicamente se dividen las etapas de la historia para que comprendamos, sobre todo quienes no son del área de las ciencias sociales, comprendamos qué es eso de la modernidad. Fíjense, ya decíamos entonces que esa historia abarca desde el siglo IV antes de Cristo hasta más o menos el siglo V después de Cristo. ¿Cuál es la gran característica de la sociedad de esta época? Bueno, ya hemos dicho que inicia con la aparición de las primeras formas de escritura, se pasa del modo de producción familiar a un modo de producción esclavista, básicamente porque es la etapa de consolidación de los grandes imperios, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, pero también en paralelo vamos a tener el surgimiento en Asia de imperios como China, etcétera. Y estos imperios básicamente se sustentan en modos esclavistas, es decir, yo colonizo un territorio vecino, controlo un territorio vecino o comunidades vecinas para tener o personas que realicen el trabajo pesado de la sociedad. ¿Okay? Ahora fíjense en el aspecto 4. Las formas de gobierno generalmente son de carácter teocrático politeísta. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una sociedad son sociedades profundamente religiosas. Es decir, que quien gobierna, ¿verdad? Que generalmente lo hace por derecho divino, sobre todo en civilizaciones como Egipto, como Grecia, etcétera, Mesopotamia, aunque luego va a surgir la democracia y todo aquello, pero en principio son de carácter, lo hacen por derecho divino. ¿Y qué significa derecho divino? Bueno, que Dios debió, o los dioses, porque fíjense que le coloco ahí el término politeísta para hacer referencia a que existen varios dioses, o generalmente se creen varios dioses que son elementos de la naturaleza, por lo general. Entonces vamos a ver que quien gobierna lo hace porque de alguna manera pues recibió la bendición de Dios, es considerado un hijo de Dios o un enviado de Dios para gobernar. De modo que todos los demás, todos los estamentos de la sociedad se consideran subordinados, súbditos, sin posibilidad de cuestionar a quien gobierna. Por eso esto lo hace de manera absolutista. Se concentra todas las funciones, todos los poderes, es el máximo líder religioso, es el máximo líder político, es el máximo líder militar. Y esto de alguna manera nos está indicando cómo es la manera de pensar en estas sociedades. Fíjense bien, estamos haciendo referencia, Rafael, te doy la palabra. Buenas noches, compañero. Buenas noches, maestro, doctor. Mi pregunta va
más bien enfocadas según lo que hasta el momento hemos trabajado de estos paradigmas y estos fenómenos y demás. Sabemos que lo que acaba de decir es lo más cierto posible. Nosotros, aunque digamos que estamos en la modernidad, una cosa es eso, el aula sigue siendo de la misma, 4 paredes y un docente dando clase, aunque le duela a la mayoría de los colombianos, eso nunca va a desaparecer. Lo llamamos constructivista por no quedarnos atrás, pero mientras que proceda la figura del maestro delante del tablero y ese tablero permanezca ahí como aquí el que manda soy yo, eso va a seguir pasando. Vamos a seguir siendo tradicionalista con enfoque conductista y demás. El timbre nunca ha desaparecido, no hay áreas específicas fomentadas. Hay colegios que medio han empezado eso. Y mi pregunta radica es, si nosotros ya decidimos qué paradigma llevar, por ejemplo, yo me guío por etnografía porque en eso trabajo, pero me doy cuenta de que una vez empecé a trabajar con etnografía, aunque prevalezca la etnografía, hay mucho del conductismo, hay mucho del tradicionalismo, y que si yo quiero hacer un buen trabajo de grado, yo debo referenciar con respecto a todo porque las evidencias hablan por sí solas. Entonces ahí es donde voy. No puedo colocar que es mixto porque prevalece más lo etnográfico. Entonces, si me dedico a algún paradigma en específico, estaría hablando de que solamente necesito y voy a trabajar a raíz de él, cuando yo sé que la realidad es otra. Tenemos mucho de ciertas cosas, sino que hay subdivisiones y que hay que respetarlas. Pero yo no puedo decir que siendo etnográficos no hay constructivismo, no hay conductismo, no hay tradicionalismo, por decirlo así, ese conductismo clásico que tanto nos ha marcado. Entonces, mi pregunta radica en, ¿podemos o no podemos referenciarlos en nuestro trabajo una vez hagamos todo lo que tiene que ver con cada paradigma? Ajá, voy a tratar de dar respuesta a tu pregunta, aunque la pregunta es un poco adelantada a lo que está en pantalla. Fíjate, Rafael me pregunta, y si no es esta la pregunta, por favor me corrige, Rafael. Entiendo que tu pregunta es si pudiesen hacer una mezcla de paradigmas o generar un paradigma mixto en función de... ¿Ah? Es, o sea, sí, vamos a mezclar sí o sí, varios. Ajá, en función de la realidad. Sí. Fíjate tú. Lo que pasa es que tenemos que clarificar, y esto quiero, y por eso es que este curso es fundamental. Tenemos que clarificar, y yo espero que cuando cerremos la sesión de hoy lo tengamos un poco más claro, ¿qué son los paradigmas? Porque creo, Rafael, que hay una confusión entre el paradigma y el método. ¿Okay? Fíjate, cuando tú me hablas de etnografía, la etnografía no es un paradigma de investigación. La etnografía, en todo caso, es un método de investigación que se puede utilizar en uno u otro paradigma, porque se puede utilizar en 2 paradigmas, por lo menos, en 2 de los 3 que vamos a hablar hoy. Ajá, pero inventar métodos en mi investigación, sí. Pero yo creo que le decía en la sesión presencial que, bueno, dependiendo del paradigma que esté trabajando, yo pudiese utilizar la complementariedad de métodos. ¿Ok? Pero eso no es porque yo quiera hacerlo a capricho, es porque como tú muy bien has dicho, Rafael, la realidad me obliga, me indica a que debo utilizar un método para una cosa y otro método para otro, siempre y cuando se asocie o esté enmarcado dentro del paradigma. ¿Sí? Ahora, mezclamos paradigmas, yo no estoy muy convencido de eso. O sea, es más, yo no creo que eso sea necesario. Pero ojo, yo no tengo la verdad absoluta. ¿Ok? Yo no tengo la verdad absoluta. De todas maneras, yo voy a dejar tu pregunta aquí anotada. Aquí la tengo anotada. Y cuando estoy hablando de los paradigmas, voy a hacer referencia nuevamente a por qué creo que existe una confusión entre el paradigma y los métodos de investigación. Y ahí entonces tenemos que empezar a perfilar conceptos. ¿Sí? Ok, maestro. Lo que pasa es que como ya usted lo menciona, de pronto me adelanté un poco, pero la confusión no radica. Mi pregunta va más enfocada, es que no solamente voy a usar un paradigma, no solamente voy a usar un método, no solamente voy a utilizar cierto tipo, sino que ya cuando usted se empieza a documentar, que yo sé que vamos a llegar allá, y de pronto yo tengo ese error y me lo va a quitar, porque realmente de eso se trata esto, de que si tengo algún tipo de confusión, se logre
uno unificar ese criterio. Pero lo realmente cierto es que todo el tradicionalismo que llevamos en nuestros procesos investigativos y demás, los paradigmas juegan un papel muy importante, pero no podemos dejar, sí, está bien que este paradigma trabaja mejor con este método y con este método y con este otro, pero hay cosas que se salen de contexto y como usted lo dice, no es que no tengamos la verdad absoluta, pero sí podemos ir dándonos cuenta de que nos toca salirnos a veces por la tangente dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a hacer en ese trabajo investigativo. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Rafael. Bueno, fíjate, yo creo que no es necesario mezclar paradigmas. Porque hay un paradigma que te permite complementar métodos, ¿ok? Incluso métodos cuantitativos, el método propio, el método cuantitativo o métodos cuantitativos, el uso de la estadística, incluso con algunos métodos más cualitativos. Pero de eso vamos a estar hablando, ¿ok? Ciertamente lo que tú dices, a veces la realidad es tan compleja, a veces no, la realidad, nos damos cuenta que la realidad es tan compleja que por eso es que surge la posmodernidad, ¿ok? Porque el positivismo no lograba dar respuesta a esos problemas que están complejos que hoy siguen vigentes y que lamentablemente, pues, no es que el positivismo sea malo o el positivismo esté en desuso. Lo que pasa es que el positivismo tiene una función. Tiene el método, desde la investigación positivista, tiene una función, tiene un objeto de estudio, ¿ok? Y no logra resolverlo todo, porque es que esa no es su naturaleza, ¿bien? Y esto es lo que entonces va a ir planteando la posibilidad de que emerjan nuevas alternativas, ¿ok? Pero ya vamos a llegar allí. Sigo entonces con la presentación, y fíjense entonces que le decía que en la antigüedad las creencias eran fundamentalmente en cuestiones mágico-religiosas, en dioses, en ver en objetos naturales la posibilidad de un ser superior, de un ser divino a quien le rindo culto, y eso organizaba la sociedad. Esta manera de percibir a la realidad, de percibir que tenemos un gobernante que es un dios o es un semidios, que lo que él diga es prácticamente palabra santa, todos tenemos que obedecerlo. Bueno, eso permite entonces pensar o permite inferir, o permite darnos cuenta de cómo entonces se va construyendo el conocimiento en este tipo de sociedades. Más adelante lo vamos a caracterizar, pero lo que quiero que se den cuenta es que no existen, durante la antigüedad, no existen realmente métodos de investigación, no, porque más bien todo pasa por la figura de este gobernante o de la familia del gobernante, que es considerado un dios o un semidios, ¿sí? Luego vamos a ver que con la caída del Imperio Romano, producto de las invasiones bárbaras, etcétera, 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 durante el siglo V al siglo XV, más o menos 10 siglos, historiográficamente se corresponde a lo que se llama la Edad Media. La Edad Media, bueno, ya hemos dicho que ha caído el Imperio Romano, es decir, las grandes civilizaciones, estos grandes imperios dejan de existir. Vamos a ver entonces que los territorios se dividen en fracciones un poco más pequeñas, dirigidas por señores feudales. Estos señores feudales, pues de alguna manera ostentan el poder económico. Los monarcas pues tienen menos poder, su poder de alguna manera está delegado en estos señores feudales, quien de alguna manera le garantizan el control sobre el territorio, y fundamentalmente en la Iglesia Católica. Fíjense, ¿por qué la Iglesia Católica toma tanta fuerza a partir de la Edad Media? Bueno, porque es la única manera que tienen los reyes en Europa de garantizar su dominio y su control territorial. Y ciertamente estamos pasando de una edad donde tenemos monarcas por derecho divino, ¿verdad? De una condición politeísta a monarcas que también van a tener derechos divinos, porque de alguna manera pues el rey participa. Vamos a ver durante la Edad Media, el rey, vemos la imagen central, cómo el Papa pues de alguna manera le da la aprobación a los señores feudales, pero el Papa, el rey también recibe esta aprobación del Papa. Entonces vamos a ver que la Iglesia Católica empieza a tener un poder fundamental porque es la manera como los reyes han encontrado de expandir su poder, de controlar los territorios bajo la figura de ahora no politeísta, ahora de monoteísta, porque ahora vamos a tener un solo Dios. Entonces, de modo que desaparecen todos estos dioses vinculados a elementos de la naturaleza y cobra fuerza la figura del cristianismo como poder unificador, como figura unificadora, como figura que de alguna manera va a permitir llevar un mensaje único de religión, de fortalecimiento de la fe al mundo. ¿Ok?
Para algunos esta es la etapa de oscurantismo, estos 10 siglos fueron de oscurantismo, porque, bueno, ciertamente ese esplendor cultural que se vivió en Grecia y en Roma, por ejemplo, queda de alguna manera dormido. Y va a estar resguardado fundamentalmente bajo la protección de la Iglesia Católica. Ahora, si llevamos esto a las formas de construir conocimiento, pues vemos que la forma de construir conocimiento sigue estando muy apegada a la religión, sigue estando muy apegado a lo que diga el Papa. Quien sea contrario a lo que diga la religión, pues entonces es excomulgado, etcétera, etcétera. Porque, bueno, la manera, Dios se convierte, y lo tenemos en la diapositiva, Dios se convierte en el centro del universo, ¿sí? Es decir, todas las del pensamiento, la condición fundamentalmente religiosa. ¿Esto hasta cuándo aparece estos procesos de cambio, de despertar, que se han llamado el Renacimiento? ¿Y por qué se llama el Renacimiento? En términos simples, bueno, el Renacimiento porque es como un despertar de la conciencia del ser humano a un modo de pensar más parecido a la antigüedad, o sea, esa maravilla por el pasado grecolatino, pero que se va a diferenciar de esa antigüedad porque vamos a ver que durante el Renacimiento y derivado del Renacimiento y posteriormente, marcado en este Renacimiento, la figura de la Ilustración, vamos a ver entonces que ya Dios empieza de alguna manera a salir del centro de la vida social, del centro de la toma de decisiones y empieza a ocupar parte de este centro o empieza a situarse en este centro el ser humano. Es decir que ya las personas dejan de pensar y de actuar para agradar a Dios y empiezan a pensar y actuar por sí mismas, para ser felices, para alcanzar metas personales, para enriquecerse, ¿sí? Vemos entonces en pantalla que durante el siglo XV hasta el siglo XVIII, la edad moderna, y de allí viene la modernidad de la que tanto hablamos, ¿okay? O de la que hablamos en el mundo de investigación. Esa modernidad se empieza a generar a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII, la edad moderna, pero vamos a ver que la modernidad va un poco más allá, la modernidad como forma del pensamiento, ¿no? Como gran forma del pensamiento. Los artistas empiezan a firmar sus obras. Esto no ocurría en la Edad Antigua ni en la Edad Media. ¿Por qué? Básicamente porque los artistas, en todo caso, eran artesanos. Eran considerados como artesanos. Entonces, no importaba el artista, importaba el arte. ¿Sí? Acuérdense que la figura va a ser Dios, o la figura van a ser los dioses, el poder religioso, el faraón, quien gobierna. El artista es un artesano, bueno, que hace un trabajo muy bonito, que tiene una recompensa social y económica, pero que no es el protagonista de la sociedad. Vamos a ver que durante la Edad Moderna los artistas empiezan a cobrar importancia, ¿sí? Empiezan a ser figuras destacadas, relevantes. Pero básicamente, ¿por qué? Porque un artista firma su cuadro, pero lo hace porque él está plasmando en ese cuadro su manera de ver el mundo, su manera individual de ver el mundo, ¿sí? Cómo él concibe la realidad, con qué está de acuerdo y con qué no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que surge en paralelo a esto en Europa lo que llamamos el pensamiento de la Ilustración. ¿Y qué supone este pensamiento de la Ilustración? Lo tenemos ahí en la diapositiva. El ser humano, ya lo hemos dicho, se vuelve el centro. Ya Dios, la figura del Dios, de los dioses o de Dios, empieza a desplazarse de ese centro para que aparezca el ser humano. Y eso lo vamos a ver retratado en distintas manifestaciones artísticas. Pero quiero que se queden con esta idea de la modernidad, porque justamente este cambio, ¿verdad?, en el centro de nuestro pensamiento, de pasar de Dios o de los dioses a Dios y de Dios al ser humano como individuo, entonces nos están dando una nueva manera de ver la realidad, ¿sí? Llegamos a la edad contemporánea, una edad que inicia básicamente con la Revolución Francesa, como una consecuencia de ese movimiento de la Ilustración, porque esa Ilustración no solamente va a tener un carácter filosófico, un carácter manifestaciones económicas, como vamos a ver más adelante, sino que esta filosofía de la Ilustración va a tener un movimiento político. Es decir, ya se empieza a cuestionar ese poder absolutista de los reyes para empezar a pensar en que el poder debe ser dividido, ¿okay? Ya el rey no tiene por qué ser, no se considera de carácter divino como en la antigüedad, o incluso como en la Edad Media, sino que vamos a ver que a partir de la Edad Moderna se empieza a cuestionar, bueno, la posibilidad de que una sola persona concentre todo el poder y los demás lo sigan, ¿no? Sino más bien
se busca la alternativa, se empieza a cuestionar, se empieza a pensar en la posibilidad de que esos poderes estén separados, de que incluso quien gobierne o quienes gobiernen sean electos. Ahí empieza a aparecer entonces, o a retomarse la forma de la democracia occidental. Se consolida entonces la noción del Estado. Vamos a ver que durante la edad contemporánea, que aquí hay un error en la presentación porque no es del siglo XV, es del siglo XVIII. Del siglo XVIII hasta nuestros días se promulgan los derechos humanos y con esto el Estado de Derecho. Y hoy por hoy vemos entonces que durante la edad contemporánea, que seguimos en la edad contemporánea, a pesar de que hablamos de modernidad y posmodernidad, desde el punto de vista historiográfico, seguimos en la edad contemporánea. Hoy por hoy, o el siglo XXI se ha caracterizado, por lo menos lo que va del siglo XXI, se ha caracterizado por ser el siglo, o por ser la etapa, para no hablar del siglo completo, porque apenas llevamos 2 décadas, vamos hacia la 3ª década. El siglo XXI se ha caracterizado por ser el siglo, en esta primera etapa, por ser un momento de la diversidad. Usted observa cómo existen cada día más movimientos de diversidad, los de derechos, que reclaman los derechos que debe tener la mujer, los derechos que deben tener las comunidades afrolatinas, los derechos que deben tener las comunidades indígenas, los derechos de las comunidades, es decir, hay cualquier cantidad de movimientos reclamando derechos y tratamiento ante la ley de manera igualitaria. ¿Okay? Y esto es propio de la edad contemporánea. Es decir, esto se gesta a finales, digamos, a partir de este pensamiento de la Ilustración, que empieza a hablar de la separación de poderes, sobre todo en el ámbito político, pero fíjense cómo el ser humano ha venido madurando en sus ideas y, bueno, hoy por hoy, ya la cosa pues se torna a, más que hablar de igualdad, se habla de la diversidad, del respeto a la diversidad. O sea, no somos iguales, no nos tratemos todos como iguales porque no somos iguales. Lo que hay que garantizar es derechos para en medios de esa diversidad. Entonces, fíjense cómo el pensamiento va cambiando, ¿no? Durante la edad contemporánea se consolida la democracia como forma de gobierno frente a los modelos autoritarios. ¿Y esto qué significa? Bueno, que ya no vamos a tener esa figura todopoderosa, ¿verdad? O hay países donde existen, bueno, caso Venezuela, donde existen estas figuras que intentan controlar todo el poder, pero que son cuestionados por la comunidad internacional, o son cuestionados incluso por los mismos ciudadanos. ¿Por qué? Porque el mundo ha avanzado y el mundo entiende, el ser humano entiende, que no es una persona enviada por derecho divino quien va a regir mi destino, sino que yo como ser humano tengo la posibilidad de pensar, de cuestionar, de criticar de manera reflexiva el orden establecido, ¿verdad? Para buscar mejores condiciones para todos. Entonces, esto es lo que ha caracterizado esta edad contemporánea. Ahora, desde el punto de vista de ideología, ¿okay? Cuando hablamos de la modernidad y hablamos de la posmodernidad, aquí vamos a ver en esta diapositiva algunos pilares de la modernidad. Y ya hemos dicho que esta modernidad está vinculada, por supuesto, a esa edad moderna. Esa filosofía de la Ilustración emerge a partir de esa filosofía de la Ilustración, ¿ok? De ese movimiento renacentista, que hace que el ser humano despierte, que hace que el ser humano se ubique en el centro de la vida social, de la vida religiosa, es decir, de todo lo que tiene que ver con el orden establecido, ¿sí? Ahora, esto genera, desde el punto de vista de concepción filosófica, que hablemos de un movimiento que se denomina modernidad, que tiene, a mi juicio, bueno, a mi juicio no porque Franklin lo quiere, 4 pilares fundamentales. Ya hemos dicho entonces que se centra en el ser humano, es decir, desaparece o se desdibuja la figura de Dios, no porque dejamos de ser cristianos, sino porque dejamos de pensar, dejamos de vivir para agradar a Dios. Y ojo, yo no estoy diciendo que esto sea bueno o que sea malo, simplemente que el ser humano empieza a vivir para él. Se vuelve un poco más individualista, se vuelve un poco más es como para llevar a la vida eterna, empiezo a vivir más en lo terrenal, ¿sí? Esto quizás inspirado en este pensamiento de Erasmo, que sitúa que el ser humano es la medida de todas las cosas. Y fíjense que es tan así que el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas, que justamente durante el Renacimiento aparecen más culturas o pinturas como las que están en pantalla, el David de Miguel Ángel, ¿verdad? ¿Y qué representa ese David de Miguel Ángel? Representa ese hombre perfecto, ¿verdad? De musculatura perfecta, pero más allá de eso, representa ese hombre inteligente que pudo, ¿verdad?
a través de una onda, pues vencer a un gran contrario, ¿no? Bueno, porque ¿cómo lo hizo? A través de su sabiduría, a través de su pensamiento, a través de una técnica, ¿sí? Eso es en el fondo lo que representa esta obra. Y vemos abajo, en la esquina inferior, El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que es otra gran pieza propia de la modernidad y que fíjense que es magnífica porque nos está indicando, fíjense dónde coloca al ser humano, en el centro de un círculo perfecto, ¿sí? Y de alguna manera lo que nos está dando, bueno, nos da dimensiones de extensiones, de las extremidades, etcétera, 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 pero más allá de eso, el significado de la imagen tiene que ver cómo se concibe al ser humano durante la modernidad, ¿bien? Otro elemento importante, otro pilar importante de la modernidad es la libertad para ser. Y aquí vamos a tener aportes de Jacobo Fugger, los Medici, importantísimos, esta figura de los Medici en Italia, dieron hasta reyes, reinas en Francia, papas, ¿ok? Los Medici son estas figuras de poder económico en Italia que van a financiar en buena medida todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, pero que van a aportar desde el punto de vista económico al capitalismo burgués y al libre mercado. Y esto es importante porque fíjense, no lo había dicho hasta ahora, pero sobre todo durante la edad antigua, usted nacía esclavo, no había posibilidad de ascenso social. En la media, pues usted nacía en un latifundio, usted era un señor feudal o era hijo de un señor feudal, usted se dedicaba a trabajar la tierra. Usted era hijo de un artista, usted se dedicaba a hacer artesanía. No había posibilidad de ascenso social. Es decir, usted pertenecía a un estamento social, a un estrato social, y no había posibilidad de que eso fuese modificado. Esta idea de la libertad para ser, que viene asociada al capitalismo burgués de la edad moderna, de alguna manera lo que nos está indicando es que cada individuo puede elegir a qué dedicarse. No importa si usted nació hijo de un campesino, ¿okay? Usted, si sus habilidades, si sus competencias, aunque no se hablaba de competencias, esto lo estoy agregando yo ahora, pero si sus habilidades le permitían convertirse en artesano o convertirse en músico, entonces usted tenía la posibilidad de hacerlo, ¿ok? Y ojo con esto, porque este capitalismo burgués es lo que luego Adam Smith va a teorizar sobre el liberalismo económico y que de alguna manera va a permitir generar toda la estructura que hoy día cuestionamos porque, bueno, sí, muchos cuestionábamos el tema del capitalismo, pero de alguna, nos guste o no, el capitalismo es el modelo económico que se ha impuesto en el mundo y que de alguna manera pues mueve, sobre todo en el mundo occidental, mueve nuestras economías, mueve nuestro modo de vida, mueve nuestras estructuras y, bueno, viene arraigado de esta modernidad. Otro de los pilares de la modernidad es la libertad para pensar. Y aquí quizás hay muchos filósofos que han aportado esa libertad para pensar, pero René Descartes con su célebre frase, pienso y luego existo, lo que nos está indicando es que yo como ser humano tengo la capacidad de pensar, de cuestionar, de no creerme todo lo que se ha dicho, sino de buscar la verdad, ¿sí? Y aquí la ilustración, básicamente en su carácter científico y en su carácter cultural, busca esa verdad mediante la filosofía y mediante la razón. ¿Okay? Se asume entonces que ciertamente existe una sola verdad, pero que no es la verdad teológica, esa verdad religiosa que nos ha dicho la Iglesia Católica, sino que, ojo, yo soy católico, pero quiero que nos ubiquemos en el pensamiento del momento. Esa verdad que nos ha dicho la Iglesia Católica, sino que la verdad es la verdad que puede ser producto de la razón, ¿sí? Y finalmente la libertad para elegir. Y esta libertad para elegir ya he hecho referencia a que tiene que ver entonces con ese movimiento de la Ilustración, pensadores como Luc, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros, quienes apuestan o contribuyen al surgimiento de ese Estado democrático de la separación de los poderes. Entonces fíjense que se ha desdibujado a partir de la Edad Moderna, se empieza a desdibujar esa sociedad donde una familia o un grupo de personas concentran todo el poder y todos los demás obedecen, para convertirnos en una sociedad de seres que cada día pues, piensan más en sí mismos, que piensan más en las libertades individuales, en la posibilidad de distribuir el poder, etcétera, 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 ¿no? Con base a esto, entonces, comúnmente se han reconocido 3 estadios del saber en general. Un estadio teológico,
que corresponde pues al mundo antiguo, a ese mundo medieval. Básicamente el objeto es acceder a la naturaleza última de las cosas, atribuyendo las causas primeras desde el punto de vista de las cosas. Es decir, básicamente las cosas son asumidas o los fenómenos son asumidos a partir de explicaciones sobrenaturales. Y básicamente aquí lo que predomina como actividad mental, como actividad del pensamiento, es la imaginación y la fantasía. Porque no hay manera de comprobar que un rey, por ejemplo, sea por derecho divino. Eso es producto de la imaginación, es producto de la fantasía, pero no hay una evidencia que diga, bueno, que el rey lo envió verdaderamente Dios. Luego vamos a entrar en un segundo estadio que tiene que ver con el estadio metafísico. Este estadio metafísico se va a corresponder más bien a inicios de la Edad Moderna, y esas transformaciones que se empiezan a dar en la sociedad, donde se empiezan a sustituir los agentes sobrenaturales básicamente por entidades abstractas con fuerzas esenciales, y que de alguna manera empiezan a darle mayor propiedad a esa condición del individuo, esa condición del ser humano. Y finalmente, digamos, surge un estadio positivo, llamado también real o científico. Ahí me comí una N, científico. Este estadio corresponde pues desde finales de la Edad Moderna hasta más o menos la década de los 60 del siglo pasado, digamos, esto que hemos llamado la contemporaneidad o la edad contemporánea. Básicamente es positivo, es real, es científico, porque se considera conocimiento solo aquello que puede llegar a ser observado, que se puede experimentar, que se puede regular, que se pueden generar leyes a partir de la observación de estos fenómenos, que se puede tener la certeza de lo que ocurre, ¿sí? Lo que no puede ser observado desde la lógica de la objetividad, entonces pues simplemente no es considerado científico, o mejor dicho, no es considerado conocimiento. Lo que estamos viendo entonces es que a partir de esta filosofía de la Ilustración, de estos movimientos que surgieron durante la Edad Moderna, pues el ser humano empieza a hacerse cada vez más racional, y va a surgir lo que en investigación o en filosofía o en sociología se conoce como el positivismo, ¿sí? Y no es otra cosa que esa manera racional de hacer conocimiento, ¿ok? A partir de la observación, a partir de la cuantificación, de modo que, y esto va a funcionar así para no solamente el mundo investigativo, porque nosotros quizás ahorita lo vinculamos con la investigación, porque es lo que a nosotros nos interesa, pero es que va a funcionar así como modo de organizar la sociedad. Es decir, que empieza un proceso, por ejemplo, de industrialización, y una industrialización que cada vez se va a ser más técnica en la medida en que se conocen o se adecuan procesos. ¿Ok? ¿Y cómo se adecuan y se estandarizan procesos? Bueno, básicamente a través de la observación, de la experimentación, ¿ok? Que permite entonces perfilar procesos que son replicados y permiten entonces que se masifique la industria. De allí entonces que se fortalezca la economía, se fortalezca el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, fíjense que no se trata básicamente de un asunto meramente de investigación para académicos, sino es la manera como sociedad nos entendemos, cómo vemos el mundo, cómo nos estamos vinculando, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros intereses globales o mundiales? Bien. Ahora, fíjense que he dicho que esto funciona así más o menos hasta la década de los 60 del siglo pasado, básicamente porque ciertamente el positivismo, con esto de centrar al ser humano, o poner al ser humano como el centro de interés, y que todo gira en función de ese bienestar del ser humano, generó muchas expectativas, ¿ok? Sin embargo, hoy reconocemos, y ustedes como estudiosos lo observan y lo viven en sus comunidades, no solamente en sus comunidades educativas, sino en sus entornos sociales, que hay muchos problemas por resolver. Es decir, el positivismo, y con todo lo que él se vincula, no logró o no ha logrado resolver todos los problemas sociales. Y aclaro nuevamente, con esto no quiero decir que el positivismo sea malo, que el positivismo fracasó, que el positivismo no. Yo creo que el positivismo tiene vigencia. Lo que pasa es que el positivismo tiene vigencia en áreas particulares del conocimiento. Pero hoy nos damos cuenta que, bueno, pareciera que lo que se hizo durante mucho tiempo de la lógica del positivismo no funciona,
sobre todo cuando estamos abordando fenómenos de carácter social. Alguien me decía, o algunos estudiantes siempre cuestionan, bueno, pero ¿por qué entonces las tesis del OPEL tienen que ser? Porque claro, son estudiantes del OPEL, entonces vemos nada más la mirada del OPEL. ¿Por qué las tesis del OPEL tienen que ser siempre, ustedes forzan a que sean cualitativas? Yo digo, no, no es que se forza a que sea cualitativa. El tema es que si usted está abordando un fenómeno social y usted lo asume como un fenómeno social, entonces probablemente ese pensamiento positivista no le dé todas las respuestas que usted necesite. ¿Okay? Sin embargo, bueno, se respeta. Si la persona y su tutor deciden argumentarlo desde la lógica del positivismo, es perfectamente válido. Sin embargo, la invitación es que nos montemos en la ola digamos, de la dinámica social que vivimos, no por moda, sino porque nos pongamos los lentes que permitan acercarnos un poco más a la realidad, y a lo mejor todos estamos equivocados, pero a lo mejor no, e intentemos ver el mundo de una mirada distinta. Porque si no, vamos a seguir con los mismos problemas porque estamos repitiendo, bueno, básicamente los mismos métodos para abordarlos, ¿no? La misma manera de abordar. Ahora fíjense, yo he dicho que este positivismo funciona más o menos hasta, digamos, tiene contundencia, pues no es que funciona, porque sigue funcionando, el positivismo hoy sigue vigente, pero digamos, tiene contundencia, es la única manera más bien de ver el mundo más o menos hasta la década de los 60 del siglo pasado. Básicamente porque surge a propósito de esto de que nos empezamos a dar cuenta que no, el positivismo no le está dando respuesta a algunos problemas sociales. Surge entonces eso que se llama la posmodernidad. Ahora fíjense bien que cuando yo hablo de los pilares de la posmodernidad, son básicamente los mismos pilares del positivismo. Centrado en el ser, libertad para hacer, libertad para pensar, libertad para elegir. Claro, porque es que, fíjense, esas ideas, esas bases que inspiraron la modernidad, esta filosofía de ilustración que enseña el ser humano y el interés es del ser humano, siguen vigentes. Los problemas siguen siendo del ser humano. Solo que ahora ya no nos interesa, o digamos que al mundo no le interesa, sobre todo al mundo occidental, no le interesa fijarse en esas verdades absolutas desde un solo método, irrefutables, sino que más bien empieza a centrarse, sí, en el ser humano, pero más que en el ser humano, como individuo, empieza a centrarse en el mundo interior de ese ser humano. Vemos entonces que sí, se centra en el ser humano, pero en sus emociones. En sus emociones, porque de acuerdo a lo que han propuesto diversos filósofos, escritores, psicólogos, sociólogos, entre ellos, pues ahí tenemos en la pantalla, por mencionarle alguno, para tener algunas referencias, Freud, Marturana, Lausen. Lo que tenemos es que pareciera que los seres humanos, más allá de ser individuos racionales, que lo somos seres emocionales. Y las emociones nos motivan. Es decir, que las emociones mueven el mundo. Si esto es así, entonces debemos entender que no basta con que nos ocupemos de la racionalidad del ser humano, sino que tenemos que empezar a explorar el mundo interior de esos seres humanos. ¿Ok? Para darnos cuenta, bueno, incluso por qué piensan de determinada manera, por qué soy de izquierda o de derecha, por qué soy católico o soy protestante, qué me motiva. Más allá del discurso racional, de lo que me indica el pensamiento lógico, más allá de eso, hay unas experiencias vividas, hay unas cargas que van más allá de las precogniciones, de lo cognitivo, que me motivan a tomar posiciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que la posmodernidad, si bien es cierto que también se centra en el ser humano, ya no lo hace en ese ser humano racional, sino lo hace en un ser humano emocional. ¿Ok? Intenta explorar ese mundo interior, transformar ese mundo interior para generar cambios entonces en ese ser humano. ¿Sí? También se repite el pilar libertad para hacer, porque es que el propósito sigue siendo el mismo de la modernidad. Lo que cambia es los lentes como ahora lo veo. ¿Sí? Y aquí tenemos los aportes de Foucault, entre otros. Y aquí yo les coloco, bueno, ciertamente se ha mantenido el capitalismo, porque no podemos pretender que la posmodernidad está acabada. ¿Ok? La posmodernidad intenta buscar nuevas maneras de, nuevos modos de entender esas relaciones del poder, sobre todo del poder económico. Pero no está claro el modelo.
no está claro cuál es la ruta. ¿Ok? Lo que sí importa en este caso, que tiene que ver con la libertad para elegir, es que los criterios que estaban establecidos pareciera que no han funcionado. Y como no han funcionado, no podemos tomarlos 100% de referencia. A lo mejor nos servirían como algo de referencia, pero debemos crear nuevos modelos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué proponen los autores básicamente? Bueno, sí, existe el capitalismo mueve hoy día el mundo, pero el capitalismo no da respuesta a los problemas sociales ni económicos de las personas, y tenemos un planeta donde tenemos la riqueza concentrada en muy pocas manos, pero además tenemos países muy ricos y tenemos continentes muy pobres, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la humanidad? O sea, ¿se están resolviendo verdaderamente los problemas de la humanidad? Pareciera que no. O pareciera no, estamos seguros que no. Entonces, bueno, la posmodernidad dice, bueno, ajá, el capitalismo existe, el capitalismo hoy mueve el mundo, pero no podemos quedarnos en el capitalismo. Hay que intentar, hay que buscar, hay que estudiar nuevas maneras de organizar ese poder, de distribuir la riqueza, de modo que se mitiguen los problemas sociales y económicos de la humanidad. ¿Sí? La libertad para pensar. Y esta libertad para pensar, centrada en esa emocionalidad del ser humano, supone que no existe una única verdad. A lo mejor lo que dice la teoría del conocimiento desde la lógica del positivismo, el conductismo, pudiese ser válido para algunos. Pero hoy, por ejemplo, bueno, de un tiempo, desde acá para acá, se habla, por ejemplo, de las inteligencias múltiples. Entonces, no podemos pensar en modelos educativos centrados en un currículo único para todo el continente, para todo el estado, para todo el país, porque ven acá, a lo mejor yo tengo estudiantes con habilidades musicales, ¿verdad? Y que no van a responder, porque además estas inteligencias no necesariamente se relacionan una con la otra. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que usted puede tener habilidades a lo mejor para los idiomas, una inteligencia lingüística, pero no desarrolló habilidades para, por ejemplo, el deporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que la posmodernidad nos está llamando, o por lo menos nos está invitando, porque ciertamente la posmodernidad no está acabada, nos está invitando a reflexionar sobre propuestas de modelos educativos que sean cada vez más, no sé si individualizados sea el término correcto, pero que sean cada vez más contextualizados. ¿Esto qué supone? Bueno, que yo no puedo tener un currículo único donde yo le digo al muchacho castellano, historia, matemática, no, y entonces el muchacho raspa matemáticas, es bruto. No, es que simplemente hay que revisar su mundo interior. Hay que revisar qué lo motiva. Realmente, el estudiante tiene competencias, habilidades numéricas, a lo mejor eso no es de su interés, no se siente motivado de eso porque le interesa el deporte. Y aquí una anécdota rápida. Yo, como profesor de bachillerato, hay un jugador venezolano de la Vinotinto, Salomón Rondón, no sé si lo conocen, yo le di clase a Salomón en bachillerato. Y yo siempre le decía a Salomón, salte de la cancha, sube a clase, a mayoría de historia universal, salte de la cancha, sube a clase, allá abajo no vas a sacar nada bueno, da a perder el tiempo. Bueno, resulta que el muchacho no solamente juega en la Vinotinto, sino que juega en Europa, es un gran futbolista. Entonces, ¿a qué me quiero referir a esto? Bueno, que el profesor, por su formación, ¿verdad? Desde la lógica del positivismo, y por su formación en que crean un currículo que homogeniza a todo el mundo y todo el mundo tiene que tener las mismas competencias, no se da cuenta que el estudiante, su motivación es otra. Yo no voy a decir que no le interesaba estudiar historia universal, y ahora vive en Europa y seguramente conoce lugares en Europa que el profesor jamás ha ido, y conoce parte de la historia de Europa que el profesor no ha vivenciado, digamos, pero ¿a qué me refiero? A que los modelos educativos, ¿ok?, deben replantearse. Y deben replantearse porque definitivamente no podemos pretender tener una sociedad donde todos sepamos exactamente lo mismo todo, y el que no sabe es un bruto y el que no sabe no. Los seres humanos tenemos distintas inteligencias, distintas emociones, distintas motivaciones. Entonces, en función de eso, yo no voy a decir que vamos a tener un currículo para cada niño, pero sí debemos pensar en distintos currículos capaces de articular o capaces de atender a los distintos grupos de población que podemos tener, más allá de pensar en una manera única de homogenizar el pensamiento. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es castrar la creatividad, castrar los potenciales deportivos, etcétera, ¿no?, de nuestros estudiantes.
Y finalmente, la posmodernidad también apuesta a la libertad para elegir. Pero esa libertad para elegir, como le decía hace un momento, sin criterios preestablecidos. ¿Ok? Es decir, no es que se comprobó que tal técnica contribuye a que los estudiantes aprendan todos inglés y entonces los estudiantes tienen que aprender inglés con esa técnica. No, no. O sea, no se trata de eso. No hay criterios preestablecidos, no hay pruebas estandarizadas. Aquí vamos a irnos adecuando al contexto, vamos a ir respondiendo a las emociones, a las motivaciones, a los intereses de nuestros estudiantes, viéndolo desde el punto de vista educativo. ¿Ok? Vamos a hacer una escuela o bueno, nosotros empezamos en la escuela porque es nuestro centro, pero vamos a pensar en una sociedad cada vez más diversa, cada vez más democrática, cada vez más contextualizada. ¿Okay? Y no pretender que me voy a traer el modelo educativo de Finlandia porque funciona, a Venezuela o a Colombia porque quiero que los muchachitos en Venezuela tengan el mismo nivel educativo que en Finlandia. O sea, no funciona. No funciona porque no es la misma realidad, no es el mismo contexto, no son los mismos niños, no es la misma idiosincrasia. ¿Okay? Entonces, a eso apuesta la posmodernidad. Voy a abrir un momentico el chat porque veo que hay personas que han escrito. Ok. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense que la posmodernidad, si yo tuviese que ponerle una etiqueta, y sería como conductista, ¿verdad? Poniéndole etiquetas a cosas, pero es que los seres humanos, a pesar de que pensamos en esa diversidad, seguimos metiendo las cosas en cajita. Y yo lo meto tanto en cajita que fíjense que yo todo lo diagramo en mandala para poner cada cosa en la cajita donde va, porque esa es mi estructura del pensamiento. Pero fíjense que más allá de eso, si tuviésemos que referir la posmodernidad como un movimiento, bueno, la posmodernidad no es otra cosa que una adecuación a esa modernidad, una adecuación a eso que la modernidad no logró dar respuesta, ¿ok? Pero ojo con esto, porque ven acá, no podemos, y repito, pensar que la modernidad se acabó y empezó la posmodernidad. Eso no es así, estimados participantes, doctores. Recuerden lo que le decía de la antigüedad, de la prehistoria, es decir, no es que sonó el cañonazo, no es que sonó unos cohetes y pasamos de la modernidad a la posmodernidad, no, esto es una transición hacia donde no sabemos dónde vamos, estamos planteando ideas, estamos planteando un nuevo mundo, ahora no sabemos a dónde vamos, estamos así como los filósofos de la Ilustración, ¿okay? Que empezaron a hablar de la necesidad de la posibilidad de poder separar los poderes y que no estuviesen concentrados en una sola persona, porque el rey abusaba del poder y le aplicaba la ley a uno y a otros no. Bueno, así estamos en este momento, pensando, construyendo ideas, construyendo ese mundo a donde creemos que pudiese ser mejor para todos. Algunos se inspiran en ciertos ideales del pasado. Bueno, eso es válido. ¿Okay? Lo importante aquí es que estemos conscientes de que esta posmodernidad no está acabada en primera instancia, que es una etapa transitoria, coyuntural, que es una consecuencia de la modernidad, que es una adecuación de esa modernidad y que a lo mejor nosotros no vamos a ver los frutos finales de esa posmodernidad, porque estos son procesos que no se construyen en una década, se construyen en siglos. Y por eso quise hacer la periodización de la historia, para que vieran que del siglo V al siglo XV, del siglo XV al siglo XVIII, estamos hablando de 1000 años, de 300 años de pensamiento, para poder transformar una realidad. Entonces, básicamente nosotros hoy nos encontramos en esto que llamamos la posmodernidad. Una amiga me dice, bueno, la posmodernidad no existe. Bueno, yo no sé si existe o no existe. Yo lo que sí veo es que hay cambios en estas formas del pensamiento del ser humano, que sí pudiesen ser una evolución o una transición de eso que se llamaba modernidad hacia algo que todavía no tenemos claridad qué es lo que va a ser, pero que por lo menos se perfila hacia un estado de bienestar más individualizado, más contextualizado. Bueno, veremos hacia dónde finalmente se llega, ¿no? Pero por lo menos esto es lo que está planteado hasta ahora. Bien. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los paradigmas de investigación? ¿Verdad? Empezamos preguntándonos entonces qué es un paradigma de investigación o qué es un paradigma. Y yo le coloco ahí unos lentes 3D y unos lentecitos de colores porque cuando estuvimos en Santa Marta, le decía, bueno, es que el paradigma tiene que ver con los lentes que tú te pones para ver la realidad. Sí, el concepto de paradigma proviene del griego modelo, del griego ejemplo. ¿Sí? Kuhn, en 1962, sobre la estructura de las revoluciones científicas, dice que un paradigma no es otra cosa que un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. ¿Qué es un conjunto de prácticas que definen una disciplina? Bueno, el objeto de estudio, eso tiene que ver con el objeto de estudio. ¿Qué es lo que estudio?
Lo que no esté dentro de ese objeto de estudio simplemente no lo considera el paradigma. Los métodos para estudiarlo, ¿sí? Por eso cuando hacemos el primer foro sobre la dimensión ontológica, ¿qué es la realidad? Ahí estamos apuntando o ¿cuál es tu realidad? ¿La realidad qué es? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Sí? Entendiendo la realidad como sinónimo de ese objeto de estudio. Entonces, ¿cuál es tu objeto de estudio? El objeto de estudio, por ejemplo, yo soy profesor de geografía e historia. Y en la universidad, digamos en pregrado, dicto una materia que se llama geografía física, que trabajo con climatología, con geomorfología. Ajá. Entonces, ¿cuál es mi objeto de estudio? No sé, las precipitaciones. Ah, bueno, ¿eso qué es? ¿Es una realidad social? No, las lluvias es una realidad, eso corresponde a una realidad física, es un elemento físico. ¿Ok? Entonces, ajá. Eso entra dentro de un paradigma. ¿Sí? Hay paradigmas que se dedican a estudiar, o un paradigma que se dedica a estudiar básicamente fenómenos físico-naturales, ¿ok? Y aborda elementos sociales siempre y cuando puedan ser categorizados como variables o puedan ser tomados como variables. Estamos hablando del positivismo. Hay paradigmas que asumen básicamente fenómenos sociales, que los fenómenos físico-naturales no le interesan, no son sujeto de estudio. ¿Ok? Pero por otro lado, los paradigmas deben tener métodos, maneras de abordar esos objetos de estudio, ¿sí? Que son reconocidos por un conjunto de áreas de conocimiento, de disciplinas, y que son reconocidos, por supuesto, por una comunidad de científicos. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, es que usted tiene que hacer, por ejemplo, si va a hacer una investigación positivista, un instrumento estructurado y tiene que aplicar una prueba de validez y confiabilidad, todo el que sea investigador, desde la lógica del positivismo, sabe lo que significa un instrumento estandarizado con una prueba de validez y confiabilidad. ¿Ok? O sea, porque lo aceptamos como comunidad científica. ¿Sí? Ahora, usted le dice eso a un socio crítico o a un socio constructivista, a una persona que investiga y te va a decir, no, ya va, es que eso no es necesario por tal y cual motivo. ¿Sí? Lo refuta, lo rechaza, porque no es propio de ese paradigma. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de los paradigmas, debemos entender, y por eso, Rafael, cuando tú me decías lo de la etnografía, decía, bueno, cuidado si más bien no estamos hablando del método, porque cuando hablamos de paradigmas, los paradigmas no solamente tienen objetos de estudio, que van desde lo ontológico, pero también desde lo teleológico, es decir, cómo concibo la realidad y cuál es mi fin último como investigador. Y también tiene lo metodológico, es decir, cuáles son los métodos para abordar ese tipo de realidad en particular. ¿Okay? Y no puedo hacerlo desde otro método, porque ese otro método no ha sido probado, o no me va a dar el resultado eficiente que espero con este método, que ya ha sido comprobado, estandarizado, validado. ¿Sí? De Miguel, en 1988, dice que un paradigma es un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos que tienen los miembros de una comunidad científica y que se caracteriza por el hecho de que tanto científicos como prácticos comparten un conjunto de valores, lo que le acabo de decir. Es decir, somos nosotros quienes decidimos qué valores, qué métodos, qué protocolos funcionan para determinados problemas. Y eso es lo que convertimos en un paradigma. ¿Sí? Somos nosotros quienes tenemos un lenguaje, una manera de comunicarnos en determinados paradigmas. Por ejemplo, para el positivista usted habla en tercera persona. Usted no habla en primera persona. Es casi que un pecado, ¿verdad? Pero desde el pensamiento, desde el paradigma sociocrítico o socioconstructivista, usted pudiese hablar en determinados momentos en primera persona. Es válido. Entonces, somos nosotros, los investigadores, quienes decidimos por consenso, ¿verdad? Qué funciona y qué no funciona, para atender determinadas realidades. ¿Sí? Por eso les coloco lenguajes, creencias, formas de percibir y comprender los problemas. ¿Ok? Nosotros nos ponemos unos lentes y miramos la realidad en unas dimensiones. ¿Ok? Y a lo mejor no vemos totalmente la realidad, sino que seleccionamos, la fragmentamos, como hace el positivismo, para abordar fragmentos de esa realidad. ¿Ok? Y nos concentramos, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia en sus trabajos de maestría o de pregrado, cuando le decían, no, pero es que el problema está como muy amplio, tienes que precisarlo, tienes que delimitarlo, tienes que delimitar el problema. ¿Sí? Bueno, porque ¿qué es lo que te está diciendo? El tutor o el asesor haces algo, en el positivismo hacemos eso que se llama la operacionalización de las variables, ¿verdad?
para saber entonces cuál es el tipo cuáles son las variables, los tipos de variables, las dimensiones, los indicadores, y a partir de esos indicadores nosotros abordamos esa realidad, pero precisamos cuáles son los indicadores para abordar la realidad. Lo que no está dentro de esos indicadores no se considera como parte de la realidad objeto de estudio. ¿Ok? Martínez, 2002, dice que es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hacer ciencia. Y aquí, importantísimo, porque a veces pensamos que la ciencia entonces es solo la ciencia natural. No, hablamos hoy día de, eso era la concepción hasta los 60. Que hablábamos del positivismo. Entonces, la única manera de hacer ciencia era desde la lógica del positivismo. Hoy hablamos de ciencias, porque hablamos de ciencias, porque entran no solamente esas ciencias naturales que hacen conocimiento o que generan conocimiento a partir de la lógica del positivismo, sino que hablamos de las ciencias sociales, ¿okay? Que pudiesen en algunos casos hacer uso de la estadística o de otros técnicas o procedimientos propios del positivismo, pero que también ha venido desarrollando métodos propios para abordar realidades sociales. ¿Y a qué referimos como realidades sociales? Esas que tienen que ver con el mundo interior de los sujetos, lo que lo motiva a interactuar con otros, a desenvolverse en la sociedad. ¿Okay? Y esto es muy importante porque fíjense que hasta ahora yo estaba haciendo referencia a ese mundo interior, pero lo que no he dicho es que los fenómenos educativos generalmente, hoy por hoy reconocemos que muchos de los procesos educativos de enseñanza o de aprendizaje tienen que ver con el mundo interior. ¿Sí? ¿Qué motiva a los estudiantes de Polinorte, UPEL, del convenio UPEL Polinorte, a estar un lunes de carnaval a las 9 de la noche, ¿verdad?, conectados, escuchando a un profesor hablar de los paradigmas? ¿Qué motiva? ¿Okay? ¿Qué los motiva a hacer el doctorado? ¿Por qué quieren hacer un doctorado? ¿Para qué sirve hacer un doctorado? Más allá de eso, ¿qué los motiva a atender esas situaciones en sus contextos educativos? A preocuparse por ellas, a intentar transformarlas o modificarlas o entenderlas. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el paradigma porque tiene que ver con los objetos de estudio, pero tiene que ver con el posmodernismo porque tiene que ver ya no con la lógica racional de que entonces hacemos un instrumento para ver con cuánta frecuencia los estudiantes se conectan a la clase, sino que vamos a estudiar uno por uno a ver cuáles son sus motivaciones. Y en función de esas motivaciones, ¿verdad? Una manera de hacerlo es, bueno, yo hago un instrumento estandarizado y le paso el instrumento a los estudiantes a ver con qué frecuencia ellos se conectan, con qué frecuencia conectan el salón, visitan los materiales, revisan, responden en los foros, ¿sí? Ah, pero es una manera de hacerlo desde el positivismo. Otra manera de hacerlo desde la posmodernidad, sin hablar de los dos paradigmas que caracterizan la posmodernidad, es ir a ese mundo interior. ¿Qué nos motiva? Y en función de esas motivaciones individuales, generar un proceso de sistematización de experiencias que permitan generar unas categorías, ¿okay?, que me permitan construir, así como una suerte de malla o de red, que explique esa realidad. O sea, son dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Por lo menos hemos visto dos maneras de hacerlo. ¿Y de qué depende de eso? De los lentes que yo me ponga, del paradigma que yo asuma para abordar esa realidad. ¿Bien? ¿Cuáles son las características esenciales de los paradigmas? En primer lugar, tenemos que decir que los paradigmas suponen una determinada manera de concebir o interpretar la realidad. ¿Sí? No es lo mismo que usted pretenda cuantificar, establecer leyes universales, a que usted pretenda generar una teoría sustantiva que explique una realidad contextualizada o que pretenda transformar unos modos de vida de unos sujetos que se encuentran de alguna manera subordinados a unos procesos que lo afectan y que usted quiere emanciparlo, liberarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, son maneras distintas, propósitos distintos, no solamente en la concepción ontológica, sino en la concepción teleológica. Bien, entonces ya allí de entrada discriminamos en paradigmas, en distintos lentes. Por otro lado, los paradigmas constituyen una visión de mundo compartida por un conjunto de personas, por lo que posee un carácter socializador. Y ya lo hemos dicho, somos nosotros los investigadores, los científicos, tanto naturales como sociales, quienes nos ponemos de acuerdo en qué funciona para para estudiar determinadas realidades, para abordar determinadas realidades. ¿Sí? ¿Qué métodos funcionan y cuáles son válidos y cuáles no? ¿Ok? Y poseen un carácter normativo en relación con los métodos y técnicas que emplean. Esto de normativo es porque, como les decía hace un momento, el positivismo no admite, ¿verdad?,
situaciones que no pueda cuantificar, que no pueda establecer como un sistema de variables. Esto es válido para el positivismo. La investigación sociocrítica no le interesa la cuantificación, le interesa más bien la sistematización de experiencias de ese mundo interior de los sujetos. ¿Ok? Entonces, existen normas de qué es lo que me funciona y qué no, qué método me funciona y qué no, qué puedo utilizar y cuáles no, cuáles son más apropiadas. ¿Sí? Esto constituye los paradigmas. ¿Cuáles son entonces esas posturas paradigmáticas para abordar la realidad? Hablamos de 3 posturas. La postura objetivista, también llamada positivista, que explica los fenómenos dados, a los datos, dando a los datos un rigor científico, ya que su interés se centra en generar leyes universales, causa-efecto, que se puedan demostrar en el tiempo. Existe el paradigma subjetivista, también llamado socioconstructivista, interpretativo, ¿ok? Que pretende una comprensión de los fenómenos sociales, no busca generar leyes universales, sino la descripción e interpretación, comprensión de los escenarios particulares. Y existe el paradigma complejo, ¿ok? O sociocrítico, que busca explicar desde una visión totalística las interrelaciones que caracterizan una situación o problema de estudio desde una óptica interdisciplinaria que permite elaborar teorías más ajustadas a la realidad. Y en definitiva, lo que permite el paradigma sociocrítico fundamentalmente es la transformación, la emancipación de esa realidad. ¿Sí? Yo voy a saltarme algunas diapositivas básicamente por razones de tiempo. Bueno, déjenme ver cómo estamos de hora. No, estamos bien, tenemos media hora. Ok, porque fíjense, ese positivismo o ese paradigma positivista, esa postura objetivista, a su vez se divide en tres posturas. El llamado positivismo clásico, el positivismo lógico y el racionalismo crítico. Ya vamos a caracterizar uno de ellos, estas 3 posturas. La postura paradigmática subjetivista se divide en naturalista, fenomenológica, inocéntrica, estructuralista, y la compleja en sociocrítico y holístico. ¿Sí? Veamos entonces en qué consiste esa postura objetivista. Vamos a ver en primera instancia el positivismo clásico con los precursores Saint-Simon, Comte, Mill. Esto va más o menos en el siglo XIX. La ciencia es concebida en la lógica del experimento, en la búsqueda de leyes universales, se apoya en métodos deductivos, es decir, de lo general a lo particular, emplea el lenguaje impersonal, un lenguaje neutro, y su objeto es comprobar teorías con instrumentos preestablecidos y rígidos. De ese positivismo clásico, el positivismo avanzó a lo que es el positivismo lógico, con aportes de Moore, Rousset, entre otros, ya para el siglo XX, y establece 2 clases de proposiciones. La analítica, que se utiliza básicamente en las matemáticas y en la lógica, y la sintética en las ciencias naturales. Aquí lo que interesa es que el conocimiento se sostiene a partir de la verificación, ¿sí? Como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Lo que se puede verificar es ciencia. Lo que se puede comprobar es ciencia. Lo que no se puede verificar, no se puede comprobar, entra en el mundo de la imaginación, de la suposición, de las emociones. Entonces eso no se considera para el positivismo lógico ciencia. ¿Okay? Se busca la unificación de la ciencia mediante la utilización de un único método, la inducción, y un único lenguaje, el lenguaje observacional. Y finalmente, vamos a ver entonces el llamado racionalismo crítico, con aportes de Popper, entre otros, en el siglo XX. Se elimina el principio de la verificabilidad, ya que se eliminan las hipótesis empíricas, se vuelve al método deductivo, de lo general a lo particular, se sustentan las proposiciones con otras proposiciones reducidas. Es decir, aquí la teoría va a tener un carácter fundamentalmente predictivo. Es decir, yo creo una teoría que se demuestre lo contrario, y esa teoría me permite aplicarla a modelos, aplicarla a instrumentos, aplicarla al análisis de las realidades. Y el saber siempre es conjetural e hipotético, siempre sometido a revisión, ¿sí? Es decir, esa teoría va a ser válida hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto al positivismo racionalista o empírico analítico, vamos a ver entonces este modelo positivista, también llamado racionalista o empírico analítico, cómo se concibe la realidad. Y aquí pendiente entonces porque estamos hablando de la ontología. ¿Ok? La realidad se considera como la naturaleza de esa realidad es básicamente para el abordaje de situaciones que ya están hechas, que están acabadas, que son externas al investigador, que son objetivas. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de realidades de tipo natural, de fenómenos que pueden ser observables y cuantificables. ¿Sí? Eso es lo que estudia el positivismo. Eso es lo que asume el positivismo como objeto de estudio. El propósito, y aquí estamos hablando entonces de la teleología, pendiente cuando estemos haciendo el cuadrito teleológico. ¿Cuál es el fin último del positivismo?
llegar a regularidades que permitan la generalización. ¿Sí? Generalizar, leyes universales. ¿Ok? No le interesa al positivista estudiar lo subjetivo, lo contextualizado, no. Porque el contexto, las particularidades del contexto, si no pueden ser generalizadas, no me funcionan. ¿Ok? Lo social, y ciertamente, y en el campo educativo hemos aplicado un sinfín de instrumentos estandarizados y nuestros modelos educativos siguen teniendo vicios positivistas. Lo social se asume como un sistema de variables en donde cada actor constituye una unidad de análisis. ¿Ok? De hecho, yo no sé si ustedes lo recuerdan o lo viven todavía, como por ejemplo acá en Venezuela, en bachillerato o en los primeros grados, cómo nos ubicaban en sección. Bueno, por la estatura. O sea, tú como tú como persona, bueno, ¿cuánto mides va para tal sección? ¿Ok? O sea, eres un número, una estatura, y en función de esa estatura te ubico en una sección. En la sección A, en la sección B, en la sección 1, en la sección 2. ¿Ok? Entonces, no importa tus motivaciones, tus intereses, que yo quiero estudiar en la tarde porque me siento mejor preparado en la tarde, o en la mañana porque mi cerebro es más activo en la mañana. No. Usted va a la sección de la mañana porque usted mide uno tanto. ¿Sí? La teoría, ya hemos dicho que es de carácter predictivo. ¿Ok? ¿Y qué significa que la teoría es de carácter predictivo? Que la teoría me funciona para anticiparme de lo que pudiese estar ocurriendo en el fenómeno. De hecho, yo hago un marco teórico. ¿Para qué? Para poder vislumbrar, para poder analizar cuáles son esos posibles escenarios que se me pueden plantear en el fenómeno y plantear hipótesis. ¿Ok? La teoría también son de carácter prescriptivo, porque la teoría me puede funcionar para, por ejemplo, si yo hago un trabajo de investigación en el ámbito educativo desde el positivismo, entonces yo voy a plantear unas estrategias gerenciales para fortalecer el clima institucional o para mejorar el clima organizacional, institucional en los estudiantes de tal. Así yo me voy a la teoría y digo, bueno, ¿qué me dice la teoría que es el clima organizacional? ¿Cómo afecta a los estudiantes? O sea, entonces yo en función de eso, yo hago un diagnóstico para ver qué está afectando a mis estudiantes y en función de la misma teoría, aplico una receta. Lo que hacen los médicos. ¿Ok? O sea, yo voy porque, bueno, porque me está molestando mucho la garganta. Entonces el doctor me dice, bueno, vamos a hacerte un examen, vamos a revisarte la garganta y bueno, en función de eso te mando tal medicamento. ¿Ok? Porque eso es lo que dice la teoría. La teoría funciona como una verdad universal, repito, hasta que se demuestre lo contrario. La teoría me sirve para plantear hipótesis, la teoría me sirve para validar qué es lo que está pasando en ese fenómeno, y la teoría me sirve para corregir lo que no esté funcionando en ese fenómeno, o en ese problema. ¿Sí? O en ese contexto, más bien. Y la metodología es rígida. Hay protocolos universales estandarizados. ¿Sí? Es experimental o cuasi experimental, fundamental el método científico y sus derivados. Es decir, no hay posibilidad de hacer algo que no esté en el protocolo. Si usted hace algo que no esté en el protocolo, usted introduce un margen de error, en consecuencia sus resultados no son válidos o pueden ser erróneos. Porque usted no se está pegando al protocolo universalmente reconocido, estandarizado. ¿Bien? Eso es lo que hace el positivismo. Ahora, hoy por hoy, plantearse una investigación desde el punto de vista educativo que sea positivista, yo no digo que no sea posible. Lo que pasa es que usted tiene que tener suficiente dominio de cuáles son ese sistema de variables que le van a permitir a usted abordar una realidad social, ¿okay? Asumiendo esos actores sociales como unidades de análisis y que le permitan dar respuesta o explicar qué es lo que está pasando allí. ¿Se puede hacer? Sí, tanto que se puede hacer que se ha hecho toda la vida. ¿Okay? Hasta más recientemente cuando surge la posmodernidad y los paradigmas propios de la posmodernidad. ¿Okay? ¿Y por qué surgen? Bueno, porque no basta con cuantificar, no basta con aplicar estadística, no basta porque hay problemas que no se siguen atendiendo, que no se le siguen dando respuesta. ¿Sí? La postura subjetivista, entonces ya hemos dicho que es abordada desde el naturalismo, desde la fenomenología, del etnocentrismo, del estructuralismo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos autores, no voy a detener en ellos, pero básicamente estos autores apuntan a la construcción de los métodos para el abordaje subjetivista. Digamos que desde el naturalismo, el mundo no puede ser entendido en términos de relaciones causales y las acciones humanas deben ser entendidas como la suma de significados sociales que involucran intenciones, e involucran motivaciones. Para los fenomenólogos, lo que interesa es la percepción pura del evento en su esencia,
partiendo de la experiencia de los actores. Fíjense que es el ser humano, son las intenciones, son las motivaciones, son sus experiencias. Para el etnocentrismo, interesa la percepción de los elementos que definen, se me fue la diapositiva, una sociedad desde la mirada de su propia cultura. No desde la mirada externa. No es como yo concibo a los pemones en Venezuela, no, es cómo ellos se conciben. Cómo ellos se organizan, cuáles son sus modos de vida, por qué, qué los motiva. Visto desde su propia explicación, no de lo que yo pueda percibir. No de lo que para mí esté bueno o esté malo, es por qué ellos lo hacen. En qué los beneficia, en qué los perjudica a ellos. No es lo que a mí me parece como investigador. ¿Sí? El estructuralismo centra la mirada en las posibilidades, en las posibles relaciones que se producen entre los elementos de la realidad. Bien, entonces vamos a ver que estas posturas subjetivistas tienen un elemento unificador y es el ser humano, son sus motivaciones, ¿ok? Es el individuo, es el sujeto. Esta postura subjetivista también se conoce como paradigma socioconstructivista, hermenéutico, simbólico, interpretativo, subjetivista, ¿verdad? Y vamos a ver entonces algunas características de este paradigma. Es subjetivista porque estudia símbolos, significados. La realidad se considera no como externa, como acabada, sino más bien como holística, global, fenomenológica. Permite interpretar la esencia de las relaciones sociales. Intenta dar respuesta a todas las preguntas que se desean formular. ¿Y por qué decimos intentar dar respuesta a todas las preguntas que se desean formular? Porque aquí no vamos con un guión preestablecido, ¿verdad? Como se hace en el positivismo. Aquí podemos tener un guión, pero ese guión lo que nos va a orientar es la conversación con el sujeto o con los sujetos para develar su mundo interior. Y vamos a ir repreguntando y repreguntando a partir de las experiencias que este sujeto nos narra o nos comenta. ¿Sí? Permite conocer de primera mano la experiencia de los protagonistas. Permite develar realidades particulares. De modo que aquí la teoría, fíjense que decíamos en el positivismo, la teoría es predictiva. Es decir, la teoría está preestablecida. Y a partir de la teoría generamos hipótesis. Analizamos la realidad, damos respuesta. Aquí la teoría es emergente. Aquí la teoría, lo que está dicho, no es que no importe, pero importa muy poco. Porque aquí vamos a generar una teoría a partir de la mirada de los sujetos protagonistas del fenómeno. Que puede coincidir o no con lo que han dicho los grandes teóricos. Pero es que eso no nos importa. O sea, no importa, acuérdense de lo que le decía de la posmodernidad. Eso de los criterios, ¿verdad? Que han dicho los grandes teóricos, ¿verdad? Y que tienen que funcionar para todas las sociedades, pues no es verdad. Y como no es verdad, entonces yo no es que voy a validar si eso funciona o no funciona en mi comunidad. Yo voy a construir una teoría a partir de la realidad de mi comunidad. Que coincida o no con aquella, va bien. Pero a mí lo que me importa es construir desde la experiencia de estos sujetos. ¿Ok? ¿Vale? El uso de relatos paralelos garantiza una muestra representativa del abordaje del fenómeno. ¿Y qué significa esto de relatos paralelos? Ah, bueno, que yo puedo tener la experiencia del estudiante A, del estudiante B, del estudiante C, del estudiante D, de Pedro, de María, de Luis, de Juan, de Juana. Esos son relatos paralelos, ¿okay? Experiencias, digamos, vividas sobre el fenómeno, en este caso el fenómeno educativo, y a partir de los elementos, recuerdan el ejercicio, elementos comunes, elementos complementarios, elementos divergentes, yo pudiese entonces establecer, bueno, ¿en qué se parece lo que vivió María con lo que vivió Pedro, con lo que vivió Juana? Y establezco una categoría. ¿Sí? ¿En qué complementa lo que vivió Matilde con lo que vivió Ramona? Entonces es un elemento complementario, me genera otra categoría. Y a partir de esas categorías que van a ir emergiendo, y hay distintos niveles de categorización, ustedes seguramente van a un curso que se llama Construcción de Teoría, hay distintos niveles de categorización y eso depende, cada método en investigación cualitativa supone sus niveles de categorización. Por ejemplo, el método fenomenológico habla de 3 niveles de categorización. La codificación, se me fue ahora. El tema esencial, la categoría fenomenológica individual y la categoría fenomenológica universal. El método comparativo constante, que es otro método que se aplica en la investigación socioconstructivista, interpretativa, es propio de la teoría fundamentada, también genera 3 niveles de codificación. La codificación abierta, axial, selectiva. Es decir, dependiendo del método, fíjate que aquí la metodología no es rígida porque no hay un solo método, como el método científico para el positivismo. Aquí existen varios métodos, dependiendo también de cuál sea mi propósito como investigador. Y puedo complementar un método con el otro. Sí, claro, porque todos son cualitativos o apuntan hacia lo cualitativo. Lo que tengo que justificar, bueno, si verdaderamente el método que yo asumí no me da para generar la teoría o para abordar el fenómeno. ¿Okay? Pero aquí lo interesante es que a partir de esas experiencias yo puedo
sistematizar esas experiencias, generar un conjunto de teorías que me permitan construir la teoría, ¿sí? Entonces, por eso es que la teoría es emergente, porque la teoría no está dada, la teoría no es lo que me dicen los manuales, la teoría va a emerger a partir de las experiencias de estos sujetos, y es válida y es perfectamente objetiva, porque, bueno, va a ser objetiva en la medida en que esa teoría reproduzca con fidelidad la experiencia de estos sujetos, ¿ok? Y es perfectamente válida, así contradiga lo que dicen los grandes teóricos, porque esa teoría es para explicar la vivencia de ellos, y nadie puede decir que esta no ha sido mi experiencia, que eso no fue lo que me motivó, que eso no fue lo que pasó en mi mundo interior y que me hizo tomar tales decisiones. ¿Me explico? Entonces, es válida para ese contexto. Por eso es que hablamos de teorías subjetivas, perdón, sustantivas, porque son estas teorías que buscan explicar contextos particulares. ¿Sí? En la etapa de conclusiones, básicamente no hablamos de una conclusión como tal, sino que hablamos de una aproximación teórica a la realidad. ¿Ok? Hacemos aproximaciones teóricas, teorizaciones sobre la realidad. Y se rechazan los monismos metodológicos. ¿Esto qué supone? No hay un método único para abordar la realidad, para abordar el mundo interior de los sujetos, sus motivaciones. No hay un método único. Va a depender del propósito de investigación, del fenómeno como tal. ¿Okay? Entonces yo pudiese irme por la etnografía, si voy a trabajar un elemento cultural, ¿verdad? O una realidad más o menos cerrada, pudiese irme por la fenomenología, pudiese irme, o sea, hay distintos métodos, ¿ok? El estudio biográfico, ¿ok? O sea, hay distintos métodos, ¿ok? Esto lo van a ir viendo, me imagino que en investigación cualitativa y en construcción de teoría, pero lo que quiero que sepan es que este paradigma es un paradigma postmoderno, porque el paradigma de la modernidad es el positivismo. Todo lo que surge contrario no, todo lo que surge opuesto al positivismo, ¿ok? Más o menos a partir de la década del 60 en adelante, es lo que se llama posmodernidad. Entonces aquí entra el paradigma socioconstructivista y otro paradigma que vamos a ver a continuación, que es el sociocrítico. La postura compleja, entonces ya decía entonces que abarca lo holístico y lo complejo, perdón, lo sociocrítico, aquí debería decir lo sociocrítico. Entonces aquí tenemos en lo holístico, pues los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en un conjunto y no solo a través de las partes que lo componen, por eso es holístico, lo totalístico. Y en el caso de lo sociocrítico, pues se estudia como un modelo de la realidad a partir de la aceptación de las múltiples relaciones de la pluralidad, básicamente con la finalidad de transformar esa realidad. ¿Ok? Este paradigma sociocrítico, complejo o teoría crítica, digamos que dentro de sus características pudiésemos resaltar que el investigador debe ser parte del fenómeno social en estudio o conocerlo muy bien. Fíjense que en investigación positivista, el investigador no necesariamente es parte del problema, lo puede ver desde afuera. En la investigación socioconstructivista, a menos que se asuma desde la etnografía, yo también lo puedo ver desde afuera, o puedo entrar y salir. Es decir, yo puedo entrevistar a los sujetos sin necesidad de vivir en su comunidad, o puedo, si lo hago desde la etnografía, introducirme en la comunidad para compartir con ellos sus modos de vida, etc. ¿Ok? Pero en la investigación sociocrítica es fundamental que usted forme parte de esa realidad. ¿Ok? De hecho, el método por excelencia es el método de investigación-acción. ¿Y por qué es investigación-acción? Bueno, que usted va a ir permanentemente aplicando, mediando, negociando, aplicando estrategias, revisando esas estrategias. Entonces usted tiene que estar ahí permanentemente. ¿Sí? El desenvolvimiento de las personas está íntimamente relacionado con el contexto natural en el que se desenvuelven. ¿Esto qué supone? Que yo no puedo, como si puedo hacerlo desde el paradigma socioconstructivista, que es posmoderno, este paradigma sociocrítico también es posmoderno, pero fíjense que otra diferencia entre ambos es que en el paradigma socioconstructivista yo puedo como investigador entrevistar al sujeto fuera de su contexto. A ver, si yo voy a entrevistar, por ejemplo, a un representante, o a mi director, o a mi maestro, no tengo por qué hacerlo en su salón o en su casa, porque me interesa su experiencia, y él me va a relatar su experiencia no necesariamente vinculada a que él esté en ese momento en su contexto. En la investigación sociocrítica es importante que las personas estén inmersas en su contexto. De modo que vamos a ver que una de las técnicas propias de la investigación sociocrítica, una de las técnicas para la recolección, no es que sea la única, pero una de las técnicas por excelencia para la recolección de información van a ser los grupos focales. ¿Y por qué los grupos focales? Bueno, porque como yo no puedo entrevistar, es más difícil entrevistar a uno por uno de los miembros de una comunidad educativa, porque están todos en su contexto, interactuando, qué sé yo, yo puedo generar estos grupos con estas personas en su contexto
para ir viendo sus reacciones, sus motivaciones, sus modos de pensar, ¿sí? ¿Bien? Tiene como basamento el estudio de campo. Ya lo estamos diciendo, es decir, en el contexto, abordado desde la ontología cualitativa. Y digo esto abordado desde la ontología cualitativa porque ciertamente yo en investigación sociocrítica pudiese en algún momento de la investigación apoyarme en métodos estadísticos, ¿okay? Propios del positivismo. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, en la fase de construcción, si yo quisiera diagnosticar algunas situaciones, yo puedo aplicar un instrumento. Eso es perfectamente válido y aplicar mi estadística y darme cuenta, bueno, alguna frecuencia, algunas medias, qué sé yo. Ajá, eso es perfectamente válido. Lo que es que el proceso de investigación no se queda solamente en analizar datos estadísticos. ¿Okay? Hay una mediación, hay una intervención, hay una socialización, es decir, el proceso es más cualitativo. Por eso hablamos desde la ontología cualitativa. Yo puedo tener en algunos momentos algunas aplicaciones propias del positivismo. Y Rafael me decía, bueno, ¿puedo complementar métodos? Sí, yo puedo complementar métodos. Incluso en el paradigma sociocrítico, yo puedo utilizar métodos propios del positivismo. Perdón, técnicas, instrumentos propios del positivismo. ¿Ok? Pero eso no significa Profe, que... disculpe. Ajá. No, es que ahí me voy a enfocar. Cuando me estaba haciendo la pregunta, me enfocaba precisamente era en eso, de que estamos en un paradigma positivista, pospositivista, sociocrítico, y hay veces que nos toca retomar instrumentos, métodos de otros como para sustentar. Y hacía la comparación con el método etnográfico, por ejemplo, que por más que quieras, sí o sí te toca ir al positivismo, buscar una encuesta, buscar una estadística, un proceso, y que son propios de allá. Pero a lo que voy es que si los uso, si debo dejarlo redactado o simplemente lo tomo como una referencia y listo, lo dejo ahí como Ajá. que medio visto. Ajá. Porque es que en el Fíjate, trabajo, yo estoy pensando es en el trabajo como tal de investigación. O claro. lo sostengo en lo teórico o simplemente lo referencio como una posibilidad más. Ajá, fíjate, Eso es todo, Rafael. profe. La realidad, la dinámica investigativa te va a decir, ajá, lo primero que tenemos que tener claro es qué paradigma vamos a asumir. Porque, a ver, yo puedo hacer una investigación perfectamente desde el positivismo. Puedo hacer una investigación desde los socioconstructivistas si mi interés es describir o interpretar esa realidad. ¿Sí? Si mi interés es cuantificar, generar leyes universales, lo hago del positivismo. Si mi interés es describir o interpretar una realidad, lo hago del socioconstructivismo. Si mi interés es transformar esa realidad, lo hago desde el sociocrítico. Esos son los tres paradigmas. Ahora, el positivismo tiene sus instrumentos, tiene su propio método científico. El positivismo no admite elementos cualitativos, no lo admite. En el positivismo no podemos hablar de etnografía. El positivismo, una prueba estandarizada, método científico, ahí no cabe más nada. En la investigación socioconstructivista, ciertamente yo pudiese hablar de la etnografía. ¿Ok? En la etnografía como método me permite adentrarme en esa comunidad para observarla, pero el fin último es describirla o interpretarla. Aquí yo no quiero generar ningún tipo de transformación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con una comunidad, yo voy a hacer una investigación que tiene que ver con, no sé, se me ocurre en este momento, no sé, en una cárcel. Entonces yo quiero ver el modo de vida de los presos, cómo se relaciona, o de las presas, cómo se relaciona, cómo interactúan. Yo hago una investigación etnográfica, entro a la cárcel, ¿verdad? Me hago aliado o amigo de alguna manera del líder de la cárcel o de los líderes, bueno, para que me protejan, qué sé yo. Comparto con los presos, veo qué toman, qué consumen, cómo celebran, cómo viven, ¿ok? Participo incluso de alguna de estos modos de vida y ya, me retiro para hacer mi descripción o mi interpretación de lo que ahí está pasando. Y ahí genero mi teoría, ¿ok? Eso es investigación socioconstructivista. Ahora, si mi fin último es transformar esa realidad, entonces yo hago investigación sociocrítica. ¿Ok? Ahí tenemos que tener claridad para qué sirve cada paradigma. Yo hago investigación sociocrítica. Ahora, dentro de la investigación sociocrítica, yo puedo valerme de la etnografía o de algunas fases de la etnografía puntualmente para algún momento de la investigación. Puedo valerme del positivismo o de algunos métodos estadísticos en alguna fase de la investigación, porque como a mí lo que me interesa es transformar una realidad,
probablemente yo a lo mejor, y es lo que quería explicarles, en la fase de construcción del fenómeno, ¿y qué significa eso de la construcción del fenómeno? Cuando yo empiezo a diagnosticar qué es lo que está pasando. Por eso construyo la realidad. Teorizo sobre lo que está pasando. ¿Verdad? Entonces a lo mejor yo puedo utilizar algún instrumento estadístico, o hago uso de la etnografía, o hago uso del método fenomenológico, ¿sí? Aquí se complementan los métodos. ¿Ok? Luego de la fase de desconstrucción, ¿y qué significa esa fase de desconstrucción? Cuando yo voy a tratar de mediar para que los sujetos se den cuenta de cuál es la realidad en la que viven y cómo eso los afecta. ¿Verdad? Porque, ojo, el investigador sociocrítico no es impositivo, es democrático, es mediador. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo no voy a ir con la teoría preestablecida, como hacer positivismo, a decir, tienes que corregir esto. No. Yo voy a hacer que te des cuenta. ¿Hasta qué punto eso te afecta? ¿Hasta qué punto esta situación, esta coyuntura, este contexto, está limitando tu desarrollo? O está limitando tus cualidades, tus condiciones de vida. ¿Ok? Esa es la fase de desconstrucción. Y aquí puedo valerme de, a lo mejor, algunos métodos o procedimientos propios de algunos métodos cualitativos o cuantitativos. ¿Ok? Y viene la fase de reconstrucción. En la fase de reconstrucción, ¿ok? O incluso de la investigación, me puedo valer también de la investigación-acción, porque en ese darte cuenta, yo puedo utilizar alguna estrategia y voy validando la estrategia y me devuelvo a la estrategia y la corrijo y la mejoro y vuelvo otra vez contigo, o sea, para que te des cuenta de cuáles son esas condiciones y reflexiones. Pero el darse cuenta es, bueno, sí, fumar da cáncer, yo sé que fumar da cáncer, no, es que tú internalices eso. ¿Okay? Y te empiezas a preocupar por las consecuencias de eso. Y empiezas a ver el mundo distinto. ¿Okay? Para pasar entonces a la fase de reconstrucción. ¿Qué significa esa fase de reconstrucción? Cuando entonces yo empiezo a generar cambios, transformación, emancipación en ese sujeto. ¿Verdad? Y ahí entonces me apego a la investigación-acción participante, ¿verdad? O a la investigación-acción, ¿para qué? Para ir entonces en ese proceso de mediación permanente, ir generando esos cambios que permitan a la persona ya eureka, no es simplemente me di cuenta, sino que ahora transformo mi realidad, me libero, me emancipo de eso que me estaba afectando. ¿Sí? Ese es el propósito de la investigación sociocrítica. Entonces, fíjense que cuando hablaba de los paradigmas, yo le decía, tienen objeto de estudio y tienen métodos. Claro, es que cada paradigma, el positivista se busca, su objeto de estudio, su fin último, es generar leyes universales. El sociocrítico lo que busca es describir o interpretar una realidad, y el sociocrítico lo que busca es transformar esa realidad, emancipar a esos sujetos. ¿Ok? Ese es su fin último. Son tres fines, si se observan, son tres teleologías distintas y tienen métodos distintos. Claro que en el paradigma sociocrítico yo pudiese combinar métodos porque él avala la complementariedad de métodos como lo hace el socioconstructivista, pero aquí el fuerte está en la investigación-acción. ¿Ok? No se puede dejar de hacer investigación-acción. Puedo complementar con otros métodos, pero lo central es la investigación-acción. Entonces, fíjense, cuando hablamos de modernidad, nos estamos refiriendo a un único paradigma, una única manera de hacer conocimiento, el positivismo. Cuando hablamos de posmodernidad, estamos hablando de lo que vino después de la modernidad. ¿Y qué es eso que viene después de la modernidad? Dos maneras distintas, dos maneras novedosas de hacer conocimiento. Lo sociocrítico, el paradigma sociocrítico y el paradigma socioconstructivista. En pantalla, ya se me está acabando el tiempo, en pantalla tenemos entonces el paradigma sociocrítico. Y decía, bueno, el desenvolvimiento de las personas está relacionado con su contexto, ya esto lo leímos, tiene como basamento el estudio de campo, ya también lo dijimos, se orienta hacia la capacitación de los sujetos para la emancipación. Es transformador. Y esto también lo hemos dicho. El fin último es transformar. El fin último es que esos sujetos se den cuenta que esa realidad, esas condiciones los están afectando y tienen que cambiarla y las cambien. Pero no es que la cambie porque pinto una pared, como decíamos en clase, en la clase presencial. Es porque internalizo, hago conciencia de cómo eso me afecta y tengo que cambiar. Cambio mi modo de relacionarme con los otros, cambio mi modo de desenvolverme en la sociedad. ¿Okay? La investigación sociocrítica es profundamente democrática. ¿Y esto qué significa? Que el investigador no va a imponer lo que dice la teoría. El investigador no va a imponer su conocimiento, porque es que yo soy doctor y yo sé cómo se hacen las cosas y tú tienes que hacerlo así. No. Eso lo hace el positivista. El investigador sociocrítico es un mediador, comparte responsabilidades, negocia, motiva al otro, lo hace darse cuenta, ¿sí? Incluso reflexiona sobre las acciones o las estrategias que él está implementando y si hay que cambiarlas, pues se cambian. No hay verdades absolutas, ¿ok? La teoría se construye a partir de ese proceso de mediación-transformación. La teoría se construye en tres momentos. En ese momento de construcción, de desconstrucción y de reconstrucción. ¿Okay? A diferencia de la teoría sociocrítica,
que también es emergente. En ambos casos, en ambos paradigmas posmodernos, la teoría es emergente, pero en la teoría socioconstructivista, la teoría se construye básicamente a partir de la reflexión y la sistematización de las experiencias. Aquí más bien la teoría se construye en una franca hilación de esos tres momentos: construcción, deconstrucción y reconstrucción de esa realidad. Y metodológicamente, como ya hemos indicado, se sustenta en la investigación-acción. Como me quedan poquitos minutos, voy a usar a lo mejor unos 5 o 10 minutos, porque quiero cerrar esta presentación. Entonces, fíjense, esta diapositiva no la voy a leer. Esta diapositiva creo que se la mostré cuando estábamos en Colombia. Y si no se la mostré, pues yo se la voy a poner en el aula y está en el video. Pero es un poco para que ustedes vean las diferencias entre los tres paradigmas. ¿Okay? El positivismo, rol del investigador, experto externo en asuntos técnicos y metodológicos, se utiliza el método científico, es empírico-analítico, racionalista o cuantitativo, y el propósito, un interés pragmático instrumental, demostrar o negar hipótesis. El socioconstructivismo, el investigador es un asesor, busca la autorreflexión de los participantes. El propósito, busca comprender la esencia del fenómeno. El método, se puede utilizar la hermenéutica, el fenomenológico, el etnográfico, el método comparativo constante, se complementan los métodos o uno solo de ellos. Aquí no hay exclusividad del método como ocurre en el positivismo. Y el paradigma sociocrítico, como ya hemos dicho, su propósito es liberar a los participantes de las tradiciones, promover cambios, promover transformaciones, de modo que el investigador es un mediador de ese proceso de transformación. Y se puede utilizar métodos cualitativos, métodos cuantitativos, básicamente estadística y técnicas, instrumentos propios del método científico, pero el centro, el eje, el método principal es el método de investigación-acción, que se complementa, puede complementarse con otros métodos. ¿Ok? Ahora bien, estos paradigmas, que es lo que he tratado de que veamos a partir de esta presentación, estos paradigmas todos tienen claridad en realidad, cuál es su epistemología, qué uso le da a la teoría, cuál es la axiología, cómo se conciben los valores éticos y morales, cuál es su metodología, es decir, cuáles son los principios, métodos, técnicas, instrumentos que rigen a cada paradigma, y cuál es la teleología, cuál es el fin último de las investigaciones que se insertan dentro de un paradigma, que ya lo hemos dicho en las diapositivas anteriores. Ahora bien, quiero que con esta cierro. Creo que con esta cierro, porque en esta diapositiva traté de colocarle, sí, con esta cierro, algunos indicadores paradigmáticos que nos van a permitir caracterizar los paradigmas, que ya lo hemos dicho en cada paradigma, pero que de alguna manera tenemos que ahora ver los indicadores. Lo ontológico, ya hemos dicho, responde a qué investigación, se refiere a la naturaleza de la realidad de estudio. Lo ontológico tiene que ver en cómo concibo la realidad, cuál es el tipo de realidad, ¿sí? Lo epistemológico responde al cuál de la investigación, se refiere a cuál es la manera como el investigador aborda lo investigado. Es decir, relación entre el investigador y lo investigado, relación entre la teoría y la práctica, el rol de la teoría. Fíjense que he dicho que para el positivismo la teoría es predictiva, pero que para los paradigmas posmodernos, como el socioconstructivista y el sociocrítico, y esto quiero que lo tengan claro. Modernidad, positivismo. Posmodernidad incluye dos paradigmas. No hay un paradigma posmoderno. La posmodernidad incluye hasta ahora dos paradigmas, el socioconstructivista y el sociocrítico. ¿Sí? Y en ambos casos, la teoría, a diferencia de la modernidad, donde la teoría es predictiva y prescriptiva, aquí la teoría es emergente. La teoría se construye a partir de lo que se construya en cada paradigma. Es decir, a partir de la interpretación de la experiencia de los sujetos, si es socioconstructivista, o a partir de ese proceso de construcción y reconstrucción, si es sociocrítico. En lo metodológico se responde al cómo, es decir, se refiere al modo de obtener la información y procesarla. Tipo de investigación, sujetos, selección de los sujetos, técnicas, instrumentos, procedimientos, métodos. ¿Okay? En lo axiológico se refiere básicamente al rol de los valores. ¿Okay? Se consideran los valores del investigador, se consideran los valores del investigado, se consideran los principios de la ética, de la bioética. Por eso hablamos del rol de los valores y las consideraciones éticas. Y en lo teleológico se responde al para qué, es decir, al fin último de la investigación. ¿Cuál es la finalidad? En el positivismo, la finalidad ya le hemos dicho, es comprobar, refutar teorías, hipótesis. En el socioconstructivismo, el fin último es describir o interpretar una realidad
En el sociocrítico, en el paradigma sociocrítico, el fin último es transformar en la realidad, emancipar a los sujetos de esas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces fíjense, con esta presentación, yo lo que quiero es que ustedes comprendan dos cosas, y esto a modo de cierre. Uno, cuando hablamos de modernidad, estamos haciendo referencia al positivismo. Cuando hablamos de posmodernidad, estamos haciendo referencia hasta ahora a dos paradigmas, lo socioconstructivista y lo sociocrítico. ¿Okay? Esos son los paradigmas. 3. Positivista, socioconstructivista, interpretativo o sociocrítico, transformacional. ¿Sí? Y lo otro es que cada uno de estos paradigmas pueden ser abordados desde la pentadimensionalidad o deben ser caracterizados desde la pentadimensionalidad. Es decir, cada uno de estos 3 paradigmas tiene una ontología, una epistemología, una metodología, una axiología y una teleología que los diferencia, ¿ok? Que los hace diferentes uno con el otro. ¿Bien? Entonces, con esto cierro mi intervención. Si alguno tiene alguna pregunta que formular, pues quedo a su disposición para responder. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, creo que no hay preguntas. Creo que la gente como que se quedó dormida. Como que sí, profesor Franklin. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿los aquí jóvenes? estamos, profe. Ah, bueno, Hermes está, ok. Bueno, entonces fíjense. No, profe, profe, me parece muy clara su percepción sobre lo que es la modernidad y posmodernidad. Desde el positivismo marcado la modernidad y la posmodernidad desde el positivismo y pensamiento sociocrítico. Cómo ver al hombre, al ser como un ente totalmente racional y las otras vertientes lo ven como un ser más humano, más emocional, un ser que está para humanizar y que debe estar abierto a la investigación, acción. Muy bien. Fíjense, ¿qué pretendo yo con esta presentación de hoy? Un poco aclarar conceptos, pero además que usted ya vaya pensando, en función de esto que hemos dicho, ajá, ¿cuál es la naturaleza de mi fenómeno de estudio o de la realidad objeto de estudio? ¿Y cuál es mi fin último? Se lo dije cuando estuvimos en Santa Marta. Usted tiene que tener claro cuál es la naturaleza, ¿verdad? O sea, cómo lo va a abordar y cuál es el fin último. ¿Qué pretende usted? Describir esa realidad, interpretar esa realidad, transformar esa realidad. ¿Ok? Porque eso ya le va a decir cuál es la postura paradigmática que usted va a asumir. Lo demás lo vamos a ir construyendo a lo largo de este seminario, de este curso. ¿Ok? Ya empezamos a hablar de lo ontológico. A partir de la próxima semana empezamos a hablar de lo epistemológico, aunque ya dimos algunos lineamientos, pero vamos a verlo a mayor profundidad. De modo que usted ya vaya teniendo elementos que le permitan, de alguna manera, casar su propuesta de investigación con un paradigma. Y a partir de ahí, ir construyendo lo que va a ser su propuesta teórica. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar entonces para que vayan a descansar. Cualquier cosa, pues estamos a su disposición por el WhatsApp. Listo, profesor Franklin. Bueno, que Ok, tenga muy muchas buenas gracias, noches. profe. Gracias también Bueno, a la muchísimas Corte gracias. 2022-3. Profe, muchísimas gracias por todo. Gracias, Por profe. esta noche. Muchísimas a ustedes. gracias, todo claro, excelente, despejé muchas dudas. Que Dios los bendiga, hasta mañana. Igual, igual. Que tengan Gracias. buenas noches todos. Muchas gracias. Hasta luego. Eso no importa, pero es verdad. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su enseñanza. Hasta luego. Feliz noche.